Capítulo 698. 100. 000 metros de cuerpo del Dharma del caos. 1. Chu Zhou se sentó con las piernas cruzadas sobre la gran piedra caliza mientras el contenido del cuerpo del Dharma del caos aparecía en su mente. Recordó lo que había dicho su maestro, el rey Bei Kan, cuando le entregó el avatar del caos. El maestro dijo que este cuerpo del Dharma del caos fue obtenido por un señor supremo del universo de nuestra compañía del universo espejo después de matar a un señor supremo del universo cristalizador en el campo de batalla de las 10.000 razas. Sin embargo, esto es solo un pergamino incompleto. Solo se puede cultivar hasta el reino de la nobleza como máximo, pero a mí, el pergamino incompleto no me afecta mucho. Con este pensamiento en mente, leyó seriamente el contenido del avatar del caos. Había un total de 300 copias del avatar del caos. Del libro 1 al libro 100. Un avatar del caos de 100. 000 metros correspondía al nivel de Señor Supremo del mundo. Libro 101, libro 200. Cuerpo del Dharma del caos de 1.000.000 de metros correspondiente al nivel venerable. Libro 201, libro 300. El cuerpo del Dharma del caos de 10 millones de metros corresponde al nivel noble. Actualiza el avatar del caos, con un pensamiento de Chu Zhou. Su tablero de atributos tembló. Libro 1. Libro 2. Libro 3. Chu Zhou entendió y captó instantáneamente los diversos significados y profundidades verdaderos contenidos en los volúmenes 1 a 100 del cuerpo del Dharma del caos bajo el efecto de la junta de atributos. Además, bajo el efecto de su tablero de atributos, automáticamente cultivó el avatar del caos. Ondulante niebla del caos emanaba de su cuerpo. Grieta. Un sonido nítido y destrozado surgió repentinamente de su cuerpo. Innumerables fragmentos de Dark Gold bailaron en la superficie de su cuerpo. Su físico divino devorador de oro se hizo añicos. Para ser precisos, se había fusionado con el avatar del caos que se estaba cultivando. En este momento, las células, los genes, el alma, etc. de Chu Zhou comenzaron a descubrir cambios trascendentales. Símbolos del caos extremadamente misteriosos aparecieron de la nada y se imprimieron en cada célula, cadena genética y alma. Cuando todas las células, cadenas genéticas y almas de su cuerpo parpadearon con el símbolo del caos, todo su cuerpo se desintegró con estrépito, convirtiéndose en innumerables partículas del caos. A los ojos de Dragon y Thousand de Starvine, todo el cuerpo de Chu Zhou de repente se desintegró en una bola de Chaos Mist. ¿Esto podría ser que Chu Zhou se cultivó incorrectamente? La expresión del dragón cambió drásticamente cuando instantáneamente voló hacia el lado de la niebla en la que Chu Zhou se había transformado. La enredadera principal de Thousand Starvine también voló hacia Chu Zhou a la velocidad del rayo. Estoy bien. Este es un proceso de cultivo normal. No te preocupes. Las fluctuaciones mentales de Chu Zhou provinieron de Chaos Mist. Al sentir la fluctuación mental de Chu Zhou, Dragon y Thousand de Starvine se sintieron aliviados. ¿Qué técnica definitiva está cultivando Chu Zhou ahora? De hecho, quiere desintegrar todo su cuerpo en innumerables partículas. Dragon midió con curiosidad la niebla caótica en la que Chu Zhou se había transformado. Podía sentir claramente el poder aterrador contenido en las partículas de la caótica niebla. Innumerables partículas brillaban con runas del caos en la niebla del caos. De repente, todas las runas del caos vibraron. Hilos de grabados del universo se extendieron desde las innumerables partículas. Se conectaron, entrelazaron y construyeron innumerables grabados del universo. Rápidamente se construyó un cuerpo. Y en el instante en que apareció este cuerpo, de repente aparecieron enormes agujeros del caos en el vacío circundante. Innumerables corrientes de caótico brotaron y se vertieron en su cuerpo. En un instante, el cuerpo creció rápidamente bajo la mirada sorprendida del dragón. 10 metros. 100 metros. 1. 000 metros. 10. 000 metros. 100. 000 metros. Su enorme cuerpo se elevaba hacia las nubes, como si quisiera destrozar el mundo entero. Su cuerpo perfectamente tonificado se hundió en el suelo debajo de sus rodillas y se elevó hacia las nubes sobre su pecho.
Se podría decir que alcanzó los 9 cielos arriba y entró al inframundo abajo, manteniéndose erguido. La niebla del caos sin límites envolvió el cuerpo indomable como enormes cintas. Una aterradora aura del caos barrió el cielo y la tierra de una manera poderosa. Dragón estaba debajo de ese enorme cuerpo, ni siquiera tan alto como los dedos de ese aterrador cuerpo. Levantó la cabeza y miró al cielo. Solo podía ver debajo del pecho del cuerpo frente a él. La parte superior ya estaba bloqueada por las nubes. No fue hasta que activó su sentido divino y miró hacia arriba a través de las nubes que vio la parte superior del cuerpo sobre el mar de nubes. Dragon no pudo evitar usar su telequinesis divina para escanear el cuerpo indomable y aterrador frente a él. En un instante, escuchó los atronadores latidos del corazón y el sonido de la sangre fluyendo como un río. ¿Este cuerpo indomable era en realidad un cuerpo físico real? ¿No es una condensación de energía? Chocante. Conmoción extrema. En ese instante, el corazón de Dragón estaba alborotado. Fue difícil calmarse. Chu Zhou, ¿qué tipo de cuerpo divino está cultivando? En realidad es tan aterrador. Dragon murmuró para sí mismo como si estuviera hablando en sueños. Frente a este aterrador cuerpo divino, sintió una presión infinita. Sintió que mientras Chu Zhou estuviera dispuesto, podría aplastarlo hasta matarlo con un dedo. De hecho, los dragones no fueron los únicos que se sorprendieron. En este momento, en el reino místico de la reencarnación, todos los genios que vieron el imponente cuerpo divino sintieron la poderosa presión y cayeron en una gran conmoción. Joder, ¿cómo puede haber tantos monstruos? Acaba de aparecer un monstruo que obtuvo el reconocimiento de 5 leyes de origen al mismo tiempo. Y ahora ha aparecido otro monstruo que ha cultivado un cuerpo divino tan aterrador. ¿Qué clase de cuerpo divino es este? Está solo en el reino del Señor Supremo del mundo, pero en realidad tiene 100,000 metros de altura. Lo más importante es que la presión asfixiante y aterradora simplemente hace que la gente sea incapaz de resistir en absoluto. Capítulo 699. 100,000 metros de cuerpo del Dharma del caos. 2. Este cuerpo divino parece estar absorbiendo la energía del caos primordial. Nunca había oído hablar de un cuerpo divino tan aterrador. Muchos genios levantaron la cabeza y miraron el aterrador cuerpo divino que parecía llenar el mundo entero. Sus cueros cabelludos se entumecieron. La fuerza de un artista marcial se compone principalmente de 5 partes: comprensión de leyes y reglas, fuerza del alma, técnica definitiva, cuerpo divino y armas. La mayoría de los artistas marciales del universo utilizaron la comprensión de las leyes y reglas como núcleo, complementada con técnicas y armas definitivas. Había menos personas que se concentraban en el cuerpo divino. Eso no significaba que el cuerpo divino no fuera importante. Fue porque todos sabían que era difícil cultivar el cuerpo divino. Además, las condiciones eran duras. Muchos cuerpos divinos necesitaban algunos recursos especiales preciosos para cultivarlo con éxito. En resumen, cultivar el cuerpo divino no solo consumía tiempo y energía, sino que también consumía una gran cantidad de recursos preciosos. Además, si dedicara demasiado tiempo y energía al cultivo de su cuerpo divino, retrasaría gravemente su comprensión de las leyes y reglas, lo que le impediría avanzar. A los ojos de innumerables cultivadores, la relación costo-rendimiento de cultivar un cuerpo divino era demasiado baja. También podría elevar su nivel primero y cultivar una poderosa técnica definitiva, así como encontrar un arma de nivel superior. Esta forma de aumentar su fuerza fue mucho más rápida que cultivar su cuerpo divino. Muchos genios que habían entrado al reino místico de la reencarnación para entrenar básicamente pensaban lo mismo. Sin embargo, en este momento, mientras miraban el aterrador cuerpo divino que se elevaba entre los cielos y la tierra con una interminable niebla del caos envuelta alrededor de su cuerpo, como si estuviera a punto de destrozar el mundo entero, estos prodigios de repente se dieron cuenta de que había un cuerpo divino tan aterrador en este mundo. Fue tan aterrador que hizo que la gente sintiera desesperación y miedo. ¿Quién es exactamente esta persona? Mucha gente usó sus sentidos divinos para ver a través del mar de nubes y mirar la cabeza gigante en la parte superior del cuerpo divino. Sin embargo,
Descubrieron que la gigantesca cabeza estaba envuelta en una bola de niebla del caos, lo que les imposibilitaba ver a través de ella. Querían usar sus sentidos divinos para penetrar la niebla del caos y ver la cabeza escondida en su interior. Pero en ese momento, la niebla del caos surgió violentamente, aniquilando todas las fuerzas espirituales que intentaron penetrar la niebla del caos. La conciencia del alma de muchas personas se extinguió. Sus rostros palidecieron. Ya no se atrevieron a mirar el cuerpo de Dios. ¿Quién es Él? En una pequeña montaña, Lilei miró el aterrador cuerpo divino en la distancia que parecía haber atravesado el cielo y la tierra. Sus ojos ardían de pasión. Como número 1 en la clasificación del purgatorio del altar del purgatorio, su físico divino del infierno del trueno era sin duda el más fuerte entre los miembros principales del reino místico caótico. Incluso Miller, Fouilleux, Vincelin, Sartius y los demás que ocupaban un puesto más alto que él en el Heavenly Golden Rankings eran muy inferiores a él en términos de cuerpos divinos. Siempre había estado orgulloso de esto. Como una de las pocas personas que se concentraba en cultivar su cuerpo divino, naturalmente tenía confianza en su cuerpo divino. Creía firmemente que un poderoso cuerpo divino era suficiente para aplastar todos los poderes. Pero a veces, su fe se tambaleaba. Por ejemplo, él, el número 1 en el ranking del purgatorio, solo ocupó el 5º lugar en el ranking Heavenly Golden que probó la fuerza de combate. Por ejemplo, en el desafío de hace un año, había sido aplastado por las leyes espaciales de Chuzhou, lo que provocó que su físico divino del infierno del trueno no pudiera desatar su verdadera fuerza. Sin embargo, en este momento, mirando el aterrador cuerpo divino en la distancia que parecía estar a punto de destrozar el mundo entero, su confianza en el cuerpo divino regresó. Si mi físico divino del infierno del trueno también es tan poderoso, me temo que ni siquiera las leyes espaciales de Chuzhou podrán atraparme. La sangre de Lilei hirvió al pensar en esto. Este debería ser un cuerpo del Dharma del caos. No esperaba que alguien en nuestra compañía cultivara este cuerpo divino extremadamente difícil, exclamó en su corazón. Es posible que otros no reconozcan un avatar del caos, pero eso no significa que él no lo haga. De hecho, también tenía en mente los primeros 5 volúmenes del Chaos Dharma Bodhi. Capítulo 700. Cuerpo del Dharma del caos de 100,000 metros. 3. Nunca habían pensado que un cuerpo divino del reino señor del mundo podría ser tan aterrador y poderoso. En su impresión, el poder de un cuerpo divino era realmente poderoso. Pero al final, todavía era inferior a todo tipo de leyes profundas. Especialmente los diversos profundos nomológicos, cuando se combinan con técnicas y armas definitivas, podrían suprimir por completo el cuerpo divino. Lilei fue el mejor ejemplo. El físico divino del infierno del trueno, de Lilei ya era lo suficientemente poderoso. Sin embargo, Lilei no era su rival. De hecho, los 4 estaban acostumbrados a llamar grosero a Lilei. Ahora, sus creencias quedaron destrozadas. El aterrador cuerpo divino que atravesó el cielo y la tierra frente a ellos les hizo darse cuenta de lo aterrador que era un poderoso cuerpo divino. En realidad, hay alguien que ha cultivado un cuerpo divino tan aterrador. Siuxi miró el cuerpo divino del caos rodeado por la niebla del caos y no pudo evitar reír. Era una de las pocas personas que no menospreciaba los cuerpos divinos. Esto se debía a que él mismo no era un artista marcial convencional. Se centró en el alma. Fue precisamente por esto que sabía muy bien que los 5 elementos, ley, reglas, alma, técnica suprema, cuerpo divino y armas, eran muy importantes para la fuerza de combate de un artista marcial. Además, cualquier elemento sería extremadamente aterrador siempre que alcanzara cierta altura. Realmente hay cada vez más monstruos. ¿Me pregunto quién es esta persona?, murmuró Siuxi para sí mismo. Su cuerpo fue instantáneamente envuelto por la niebla negra y desapareció como un fantasma. Los 5 mejores expertos en la lista de prodigios humanos que deben matar, Feng Yan y Romo, también miraron solemnemente el enorme cuerpo divino del caos. Todos sabían que había aparecido otro oponente extremadamente poderoso y desconocido. En un bosque oscuro, una figura aterradora como un infernal asura caminaba paso a paso.
Donde quiera que pasara, el bosque estaría envuelto en sangre. La sangre floreció en la sangre. Muchas criaturas extrañas murieron en silencio. En el momento en que apareció el enorme cuerpo del Dharma del caos, la figura infernal parecida a Asura se detuvo levemente. Levantó la vista y se quedó mirando durante unas 3 respiraciones antes de continuar hacia adelante. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y marqueses también se sorprendieron al ver el indomable cuerpo divino caótico a través de la pantalla. ¿No es esta la técnica definitiva del cuerpo divino de nuestra empresa, el cuerpo del Dharma del caos? ¿Alguien realmente lo cultivó con éxito? ¿Quién es él?, dijo sorprendido un venerable de Mirror Universe Company. ¿Cuerpo del Dharma del caos? Esta parece ser una técnica incomparable creada por el ex señor del caos de la raza de cristal. Sin embargo, después de ser asesinado por un señor supremo de su compañía del universo espejo, ese señor supremo obtuvo esta técnica. En todos estos años, ningún venerable o marqués de su compañía ha cultivado el cuerpo del Dharma del caos. Ahora, un joven prodigio lo ha cultivado con éxito, dijo una nobleza universal de Infinite Battle Arena con un ligero cambio de expresión. Los otros venerables y marqueses también sabían sobre un señor supremo de Mirror Universe Corporation. Básicamente sabían que la corporación Mirror Universe tenía el cuerpo del caos Dharma y conocían la dificultad de cultivar esta técnica del cuerpo divino. Incluso los venerables y marqueses de Mirror Universe Corporation no lo habían cultivado con éxito. Por lo tanto, se sorprendieron bastante cuando descubrieron que un prodigio de la corporación Mirror Universe había cultivado el cuerpo del Dharma del caos. Los venerables de la corporación Mirror Universe estaban todos muy felices. Después de todo, esto significaba que había aparecido otro talento destacado en su empresa. Parece que Miller tiene otro oponente. Green King miró fijamente la enorme figura en la pantalla y en secreto adivinó quién era esta persona. El rey Beikan no habló, pero las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. En el reino místico de la reencarnación. ¿Es este el poder del cuerpo del Dharma del caos? Es realmente poderoso. Chu Zhou sintió el enorme y creciente poder en su cuerpo y se sintió abrumado por las emociones. El cuerpo del Dharma del caos era mucho más fuerte que el cuerpo divino devorador de metal. Estaban en niveles completamente diferentes. Ahora sentía que incluso si no usaba poder nomológico, técnicas definitivas, poder del alma o armas, su cuerpo del Dharma del caos por sí solo podría desafiar a cualquier prodigio superior del mismo nivel. Capítulo 701. Suprimiendo muchos talentos celestiales. 1. Chu Zhou abrió su tablero de atributos. Name, Chu Zhou, 9th Level World Overlord, Attribute Points, 1,008 trillion. Laus emoticono cara sonriente, Lab of Space. 90%, Gravity Lab. 90%, Repulsión Lab. 90%, Soul Lab. 90%, Lab of Metal. 90%, Lab of Good. 90%, Lab of Water. 90%. Lab of Fire. 90%, Lab of Earth. 90%, Absolute Arts emoticono cara sonriente, Myriad Transformation Secret Manual. Perfected First Level, Soul Armor. Perfected Fourth Level, Killing Sword Art. First Level Large Mastery, Chaos Dharma Body. 100,000 meter Chaos Dharma Body, 1000 Body Canon. One Clone, Flowing Mon Movement Technique. First Level Beginner, Six Radiances Shield. First Level Beginner, solo dejó que el tablero de atributos mostrara la información clave y ocultó el resto. Desafortunadamente, no tengo suficientes puntos de atributo. Puedo mejorar la técnica del movimiento de la luna que fluye y el escudo de los 6 resplandores. Chu Zhou pensó para sí mismo. Sin embargo, en realidad estaba muy satisfecho con este avance. Las 5 leyes del metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra se habían elevado al 90%. Este era el límite que podía alcanzar un señor supremo del mundo. También había cultivado el cuerpo del Dharma del caos. Además, había cultivado las sagradas escrituras de los 1000 cuerpos y había condensado con éxito un clon. Si no fuera por el hecho de que accidentalmente encontró y devoró el lago Star Marrow,
así como la gran cantidad de cadáveres de razas extranjeras recolectados por el dragón, y obtuvo una gran cantidad de puntos de atributo. Probablemente le llevaría muchos años hacer todo esto. Todas las leyes de los 5 elementos han alcanzado el 90%. A continuación, pensaré en una forma de integrar las leyes de los 5 elementos y comprender las leyes de los 5 elementos. Luego, condensaré la divinidad nomológica y avanzaré hacia un señor del universo. Con este pensamiento en mente, Chu Zhou instantáneamente volvió a reducirse al tamaño de una persona común. El Thousand de Starvine se encogió instantáneamente. Con un silbido, envolvió su cuerpo y rápidamente se fusionó con él. Chu Zhou, ¿cómo se llama el cuerpo divino que cultivas? Es demasiado poderoso. Dragon miró a Chu Zhou, que había vuelto al tamaño de una persona normal, y dijo en estado de shock: el cuerpo del Dharma del caos. Dijo Chu Zhou con una sonrisa. No ocultó nada. El cuerpo del Dharma del caos. Los ojos de dragón revelaron una pizca de calor. Decidió que le preguntaría inmediatamente a su maestro, el rey Mamut, si tenía alguna técnica de cuerpo divino comparable al cuerpo del caos Dharma en el Infinite Battle Arena después de regresar a la sede. Decidió cultivar un poderoso arte absoluto del cuerpo divino después de ver cuán poderoso era el cuerpo del Dharma del caos. Cuando Chu Zhou vio la mirada ardiente de Dragon, inmediatamente adivinó lo que Dragon estaba pensando y sonrió. El linaje Mameth de Dragon era un linaje físico extremadamente poderoso. Dragon podría desatar la ventaja del linaje Mameth si pudiera cultivar la técnica definitiva del cuerpo divino. Por lo tanto, no disuadió a Dragon. De repente, Chu Zhou miró la pantalla de su brazo izquierdo y vio el mensaje de Fu Yue. Chu Zhou, ya me reuní con la hermana Bin Selin y el desgraciado. Una bóveda secreta del Señor de la Reencarnación está a punto de aparecer. Una gran cantidad de prodigios están reunidos aquí. Venid rápido. Los ojos de Chu Zhou brillaron cuando vio el mensaje de Fu Yue. Dragón, vámonos. Sin decir una palabra más, Chu Zhou activó un poder espacial que envolvió a Dragón y desapareció instantáneamente. No mucho después, Chu Zhou trajo a Dragon y apareció sobre las ruinas de un vasto palacio. Este lugar estaba lleno de muros rotos y ruinas, así como innumerables escombros. En ese momento, había al menos 1000 genios reunidos en esta ruina. Todos miraron el vacío distorsionado sobre las ruinas con entusiasmo y expectación. En el vacío, apareció gradualmente una sala de piedra incomparablemente enorme. ¿Es esta la bóveda secreta del Señor de la Reencarnación? Dragon miró el enorme salón de piedra que poco a poco iba apareciendo con una expresión emocionada. ¿Qué clase de persona era el Señor de la Reencarnación? Era una figura aterradora que estaba en la cima de los señores supremos del universo y era temido por todos los señores supremos e incluso los santos del universo. ¿Cómo podría ser fácil la bóveda secreta dejada por un pez tan importante? Revisé la red Mirror Universe. En el pasado, cuando se abrió el reino místico de la reencarnación, ocasionalmente aparecía una bóveda secreta. Esta debería ser una de las muchas bóvedas secretas dejadas por el Señor de la Reencarnación. Pero aún así, es bastante atractivo. Mientras Chu Zhou hablaba, recorrió con la mirada a los genios y rápidamente encontró a Fu Yue y los otros dos. Trajo a Dragon y voló hacia Fu Yue y los otros dos con un silbido. Chu Zhou, finalmente estás aquí. Refunfuñó Fu Yue mientras miraba al dragón al lado de Chu Zhou. ¿Esto es? Bin Selin y Onze Liujin también evaluaron a Dragon con curiosidad. Nunca había oído que Chu Zhou tuviera un amigo así en la empresa. ¿Podrían haberse conocido recientemente? Estos son mis amigos. Dragón. Chu Zhou presentó con una expresión solemne. Cuando Fu Yue y los otros dos vieron la expresión solemne de Chu Zhou, inmediatamente se dieron cuenta de que Dragon no era normal a los ojos de Chu Zhou. Miraron a Dragon con aún más curiosidad. Aunque solo conocían a Chu Zhou desde hacía un año, ya entendían su personalidad. Chu Zhou generalmente parecía tranquilo y accesible. Sabían que en realidad estaba muy orgulloso. La gente común no se lo tomaría en serio.
¿No vieron que básicamente nunca se había hecho amigo de otros miembros principales del reino místico caótico después de convertirse en miembro principal? Fueyue y los otros dos tenían mucha curiosidad. ¿Quién era esta persona llamada dragón? Chu Zhou en realidad la valoraba mucho. Este es Fueyue. Este es Bin Selin. Este es Onze Liujin. Chu Zhou presentó a Fueyue y a los otros dos a Dragon. Capítulo 702. Suprimiendo muchos talentos celestiales. 2. Hola. Dragon saludó a Fueyue y a los otros dos con una sonrisa. Fueyue respondió con una sonrisa. Onze Liujin, por otro lado, miró al dragón con curiosidad. Hermano. Hermano dragón, tú, somos, nosotros, nuestro, suegro, Onze, ¿eres de la empresa? Un prodigio cercano rugió como un trueno y dijo enojado. Déjame decírtelo. Estoy a punto de morir asfixiado. Onze Liujin asintió. Sí, yo, lo pensaré. Te preguntaré esto. Uno oye. Mala suerte. El prodigio tartamudeó. Luego, sacudió su ropa con ira y dijo, te escucharé un rato más, me asfixiaré o moriré de ansiedad. El impaciente prodigio voló a otro lugar. Esta persona no es particular, cece crudo, es una lástima. Una mirada de desdén apareció en el rostro de Onze Liujin mientras veía al prodigio irse enojado. Sin embargo, su apariencia miserable lo hacía parecer un poco fuera de lugar. Sí, verdad. Mientras hablaba, se volvió para preguntarle a Chu Zhou, Fueyue y Bin Selin. Chu Zhou y los otros dos miraron al cielo sin palabras. Los prodigios de los alrededores también huyeron a otros lugares. Era como si escuchar a Onze Liujin fuera una forma de tortura. ¿Por qué? Están todos huyendo. Onze Liujin dijo con tristeza mientras observaba a los prodigios a su alrededor huir con desdén. Date prisa. Me estás asfixiando. El último cíclope prodigio cercano miró a Onze Liujin y se escapó. SSS, qué grosero. Onze Liujin dijo enojado. No. Sin modales. No. Sin modales. No. Sin moral. Miró con tristeza a los genios que se marchaban y se volvió hacia el dragón. Tú. Dime. ¿Verdad? Hermano dragón, Chu Zhou, Fueyue y Bin Selin se cubrieron la cara. Era demasiado vergonzoso tener un compañero así. A Dragon le hizo gracia Onze Liujin. Sonrió y respondió la pregunta de Onze Liujin. No soy de tu empresa, soy de Infinite Battle Arena. Al escuchar que el dragón era del Infinite Battle Arena, Onze Liujin, Fueyue y Bin Selin sintieron aún más curiosidad. No podían imaginar cómo Chu Zhou tenía una relación tan buena con el prodigio de Infinite Battle Arena. Onze Liujin y los demás querían saber más sobre el dragón, pero en ese momento, de repente sonó una gran explosión en el vacío. Instantáneamente miraron en la dirección del rugido. Entonces, vieron una enorme sala de piedra descender del vacío sobre las ruinas. La sala de piedra tenía 300 metros de altura y emitía un aura antigua. En el momento en que vieron este salón de piedra, ya sea Chu Zhou y los demás o los otros genios, sus ojos se iluminaron. La bóveda secreta ha descendido. Carguemos. El rostro de Fueyue se llenó de emoción mientras hablaba. Todo su cuerpo se convirtió en una imagen residual parecida a una llama mientras tomaba la iniciativa y corría hacia el almacén secreto. Chu Zhou y los demás lo siguieron. En ese momento, los miles de favoritos del cielo en las ruinas corrieron hacia el salón de piedra casi al mismo tiempo. Además, muchos genios atacaron a la gente del frente e incluso a la gente de los alrededores. Chu Zhou y los demás fueron relativamente rápidos, por lo que fueron atacados muchas veces. Yo te cubriré, adelante en paz. Chu Zhou dijo con calma mientras agitaba los puños casualmente. Oleadas de majestuosas y extremadamente fuertes presiones de puño surgieron, borrando los ataques que lo envolvían.
Eran como dos molinillos del caos aplastando el vacío. Incluso el vacío circundante fue destruido. Boom, boom, boom. Un sable largo de rango CP y una lanza escarlata de rango CQ atacaron a Chu Zhou. La expresión de Chu Zhou no cambió. Continuó agitando sus puños casualmente y bombardeó las dos armas de rango CG con sus puños. Van, van. Las dos armas de rango C9 fueron destrozadas directamente por Chu Zhou. Fu Yue, Bin Selin y 11 Liujin quedaron estupefactos. ¿Cuándo se volvió tan anormal el cuerpo de Chu Zhou? ¿De verdad usó sus puños para bloquear dos armas de rango C9 y las rompió en pedazos? Los corazones de Fu Yue y los otros dos estaban alborotados. Habían pensado que conocían bastante bien a Chu Zhou. Sabía que las técnicas nomológicas profundas y definitivas de Chu Zhou, como el arte de la espada asesina, eran extremadamente poderosas. Solo ahora entendieron que no conocían lo suficiente a Chu Zhou. El cuerpo de Chu Zhou también era muy anormal. ¿Por qué sigues aturdido? Date prisa y entra al salón de piedra para conseguir tus tesoros. Chu Zhou recordó y casualmente destruyó más de 10 ataques que lo envolvieron. Fu Yue y los demás inmediatamente ordenaron sus pensamientos. Exactamente. En ese momento, lo más importante era apoderarse de los tesoros del salón de piedra. Fu Yue y los demás recobraron el sentido y rápidamente se acercaron al salón de piedra. Auge de repente, una huella de palma de color negro grisáceo golpeó a Chu Zhou y los demás. Fu Yue y los demás inmediatamente sintieron una presión sofocante en sus almas. Un experto. La mirada de Chu Zhou se congeló ligeramente. Rastros del poder del alma rápidamente se juntaron en su puño y lanzó un puñetazo. Una enorme huella de puño chocó con la huella de la palma de color negro grisáceo que descendió con un estallido. Con un fuerte estallido, el espacio fue aniquilado centímetro a centímetro. Una aterradora fluctuación del alma desapareció. Las almas de los genios circundantes fueron impactadas y muchos de ellos derramaron sangre. Capítulo 703. Suprimiendo muchos talentos celestiales. 3. Lo siento. No puedo dejarte entrar primero a esta bóveda secreta. Un joven vestido de negro se acercó lentamente, pero en realidad era muy rápido. Todo su cuerpo estaba rodeado por volutas de niebla negra. Xiu Xi. En el momento en que vieron al joven de negro, las expresiones de Fu Yue, Bin Selin y 11 Liujin cambiaron drásticamente. Los genios de los alrededores miraron al joven con una pizca de respeto. Chu Fou, ten cuidado. Él es Xiu Xi, ocupa el segundo lugar en la lista de prodigios humanos que deben matar. Su fuerza es muy anormal. Es incluso más fuerte que Miller. Fu Yue le recordó y habló rápidamente. Chu Zhou, Xiu Xi es mejor en ataques de alma. Bin Selin también dijo. Lo conozco. Chu Zhou asintió levemente y miró a Xiu Xi con indiferencia. Aunque Romo, que ocupaba el primer lugar en la lista de prodigios humanos que hay que matar, era el único al que realmente le importaba. Comprobó la información de Xiu Xi, que ocupaba el segundo lugar, con facilidad. Sabía que Xiu Xi era el prodigio más monstruoso de esta generación en la Universe Adventure Alliance. Era extremadamente poderoso y estaba por encima de Miller. También sabía que esta persona era del clan Sombra Oscura. El talento de su alma no tenía igual entre los prodigios humanos de la misma generación. Era especialmente bueno en los ataques al alma. Fu Yue. Mucho tiempo sin verte. Xiu Xi sonrió y saludó a Fu Yue. Luego, miró a Chu Zhou. Chu Zhou, hola. Mi nombre es Xiu Xi. Estaba bien. Pero ahora que me han molestado, no es tan bueno. Dijo Chu Zhou con indiferencia. Xiu Xi quedó un poco aturdido antes de reírse involuntariamente. Me estás culpando por impedirte entrar corriendo a la bóveda secreta. ¿Qué opinas? Esto no se puede evitar. Entraré primero a la bóveda secreta. Casi al mismo tiempo, Chu Zhou y los demás, así como Xiu Xi, corrieron hacia la entrada de la bóveda secreta. Chu Zhou luchó con Xiu Xi mientras avanzaba. Todos querían entrar primero a la bóveda secreta. Sin embargo, pronto aparecieron competidores de terceros,
competidores de cuartos y competidores de quintos. Miller y Sartius también aparecieron y corrieron hacia la entrada de la bóveda secreta. Feng Yan, que ocupaba el cuarto lugar en la lista de prodigios humanos que deben matar, y Solomon, que ocupaba el quinto lugar, también aparecieron y corrieron hacia la entrada. Los otros genios también corrieron hacia el almacén secreto como una marea. Al instante, una batalla extremadamente caótica estalló fuera de la entrada de la bóveda secreta. Chu Zhou, Xiu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y los demás se atacaron entre sí. Al mismo tiempo, enfrentaron los ataques de los otros prodigios. Para luchar por los tesoros de la bóveda secreta, todos fueron despiadados. Muchas personas fueron asesinadas en la caótica batalla y teletransportadas fuera del reino místico de la reencarnación. HMPH. No puedes detenerme. Chu Zhou se burló e instantáneamente apiló decenas de miles de capas de espacio a su alrededor, Fu Yue y los demás. Luego, los condujo tranquilamente hacia la puerta de piedra. La mayoría de los ataques fueron bloqueados por capas de espacio. Los pocos ataques que atravesaron todo el espacio también fueron destruidos por el poder caótico que surgió del cuerpo de Chu Zhou. Xiu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y muchos otros prodigios quisieron detener a Chu Zhou y los demás cuando los vieron acercarse a la puerta de piedra. Sin embargo, de repente se dieron cuenta de que se estaban alejando cada vez más de la puerta de piedra. No es bueno. Chu Zhou está usando su habilidad espacial para teletransportarnos a la distancia. Los genios quedaron asombrados. Xiu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y los demás ya no pudieron mantener la calma. Querían liberarse del poder espacial de Chu Zhou. En este momento, Chu Zhou de repente se dio la vuelta y los saludó, como si estuviera despidiendo a sus invitados. Todos, que tengan un buen viaje. Silbido. En el momento siguiente, una fuerte fluctuación espacial surgió de su cuerpo. Xiu Xi y los demás desaparecieron uno tras otro. Cuando Xiu Xi y los demás volvieron en sí, ya estaban a cientos de kilómetros de distancia. Chu Fou. Todos estaban furiosos. Uno por uno, regresaron a las ruinas a toda velocidad, mientras su fuerza espiritual llegaba un paso por delante. Luego, vieron a Chu Zhou y los demás abrir la puerta de piedra y caminar tranquilamente hacia el salón de piedra. La ley del espacio es realmente una habilidad problemática. Xiu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y los demás miraron la espalda de Chu Zhou y pensaron en lo que acababa de suceder. Sus expresiones se volvieron ligeramente solemnes. Capítulo 704. Antiguo árbol del demonio azul. 1. Lo he aprendido. Fu Yue chasqueó la lengua con sorpresa cuando vio a Chu Zhou despedir a todos los prodigios. Así que la mejor manera de competir con tus oponentes es despedir a todos tus oponentes. El espacio es el rey y el tiempo es el rey. Hace honor a su reputación. Bin Selin suspiró. ¿Qué habilidad tan conveniente? Los ojos de Liu Jin se llenaron de envidia. La expresión de Chu Zhou era tranquila mientras teletransportaba a su oponente muy lejos. Fue solo un simple uso de las leyes espaciales. Para él no era nada. Entraron expectantes al salón de piedra. Entonces, un espacio vacío entró en sus ojos. Bolas de luz flotaban en este espacio vacío. En cada haz de luz, había algo. Esa es el arma de uno de nuestros antepasados, la Blade of War. Fu Yue de repente abrió mucho los ojos y miró con incredulidad una hoja afilada cubierta de dientes de sierra no muy lejos. En la superficie de la hoja afilada, misteriosos grabados de color sangre fluían como sangre fluyendo. Y en el mango de la hoja, había grabados dos lenguajes universales de guerra. Cuando Chu Zhou y los demás escucharon las palabras de Fu Yue, inmediatamente miraron el arma e inmediatamente sintieron un aura de llamas de guerra. Parecían ver un campo de batalla donde miles de millones de seres vivos luchaban entre sí. Es un arma muy poderosa del Señor del Universo. Está casi en el nivel de nobleza del universo. Exclamó Chu Zhou. Sintió que aunque esa hoja afilada no era tan buena como su espada del dragón púrpura, debería ser la mejor arma del Señor del Universo. Esta
Blade of War, fue el arma de un impresionante ancestro de mi raza. Sin embargo, ese antepasado murió en el campo de batalla de las 10.000 razas y esta arma se perdió. No esperaba que estuviera aquí. Fuoyue explicó los orígenes de Blade of War a Chu Zhou y los demás. Dragon, Bin Selin, Onze Liujin y los demás miraron fijamente Blade of War y sintieron la inmensa presión y amenaza que emanaba de ella. Un atisbo de pasión brilló en sus ojos. Si obtuvieran esta arma, su fuerza definitivamente aumentaría enormemente. Fuoyue vio la pasión en los ojos de Dragon y los demás e inmediatamente se puso alerta. Todos, esta es el arma de nuestros antepasados. Quiero retirarlo. Por favor, dámelo. Seguro. Guárdalo ya que es el arma de tu ancestro. Chu Zhou tenía la espada del dragón púrpura y no le importaba la espada de guerra. Dragon y los demás sabían que Blade of War era el arma del antepasado de Fuoyue. Naturalmente, estaban demasiado avergonzados para competir con Fuoyue. Gracias por su apoyo. Mientras Fuoyue hablaba, voló ansiosamente hacia Blade of War. Blade of War parecía haber sentido el aura de un viejo amigo. Con un zumbido, de repente tembló. Sin esperar a que Fuoyue lo recogiera, automáticamente se convirtió en una luz de sangre y voló hacia la mano de Fuoyue. Cuando Chu Zhou y los demás vieron esta escena, inmediatamente entendieron que Blade of War era de hecho el arma de Fuoyue. De lo contrario, no habría volado a la mano de Fuoyue. Fuoyue agarró con fuerza la espada de la guerra. Una luz roja como la sangre se extendió desde la espada y surgió en su cuerpo. En un instante, sintió como si el linaje de guerra en su cuerpo estuviera ardiendo. Además, a medida que ardía, gradualmente se volvía más puro. Su largo cabello rojo ondeó a pesar de que no había viento. Sus ojos de rubí se volvieron más agudos inconscientemente, y el aura de su cuerpo se volvió dominante y de sangre de hierro, como una reina de la guerra. Al mismo tiempo, aparecieron en su mente muchos recuerdos y habilidades únicas. Mi línea de sangre de guerra se ha vuelto aún más pura. Además, también obtuve los recuerdos de cultivo y las técnicas únicas de mis antepasados. Fuoyue quedó gratamente sorprendido. No esperaba que no solo encontrara el arma que su antepasado había perdido, sino que también obtuviera una parte del poder de la línea de sangre escondido en Blade of War y la herencia de su memoria. Fuoyue se ha vuelto más fuerte. Chu Zhou y los demás pudieron sentir claramente el cambio en Fuoyue. Chu Zhou y los demás pudieron sentir claramente el cambio en Fuoyue. También querían obtener una oportunidad como Fuoyue. Chu Zhou miró las bolas de luz y su corazón dio un vuelco. De repente quiso abrir su mundo y empacar todos los tesoros. ¿No puedo abrir mi propio mundo en este lugar? Chu Zhou se dio cuenta. Parecía atónito. Parecía haber una ley poderosa en este vacío que impedía que todos los seres vivos abrieran su mundo aquí. Entonces, se dio cuenta de que no podía usar el anillo espacial y la ley del espacio aquí. Podría ser que el Señor de la Reencarnación temiera que alguien entrara en su bóveda secreta y se llevara todos los tesoros. ¿Es por eso que establecieron tal restricción? Chu Zhou pensó con tristeza. Solo podía renunciar al plan de empacarlos. Con un destello, voló hacia el espacio vacío para encontrar el tesoro que le gustaba. Al igual que Chu Zhou, Dragon y los demás querían empacar todos los tesoros en este momento. Tras darse cuenta de que esta idea no funcionaba, volaron al vacío para elegir los tesoros. Chu Zhou no rechazó ningún tesoro. Se movió rápidamente en el vacío como un rayo de luz. Aceptaría todos los tesoros que encontrara, independientemente de su calidad. Como no podía almacenar estos tesoros en su mundo interno y anillo interespacial por el momento, solo podía condensar su poder de origen en una línea y atar los tesoros a su cuerpo. Capítulo 705. Antiguo árbol del demonio azul. 2. Pronto, tenía más de 30 armas y algunos otros tesoros encima. Entre estos tesoros, lo que más le satisfizo fue una torre de cristal hexagonal y una perla azul. La torre de cristal hexagonal se llamaba Realm Sea Tower y la perla azul se llamaba Hell Pearl. Ambas eran armas de rango B9, armas de nivel venerable máximo.
En opinión de Chu Zhou, Realm Sea Tower y Hell Pearl no eran inferiores a Blade of War de Fuoyue. Estaba preparado para entregar la Realm Sea Tower y la Hell Pearl a Dongfang Mingzu y Yuan Bingmei. Justo cuando Chu Zhou y los demás estaban recogiendo los tesoros sin sentido, Xiu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y los demás también se apresuraron a entrar al salón de piedra. Al ver que Chu Zhou y los demás parecían haber ganado mucho, sus ojos se pusieron rojos. No se molestaron en desahogar su ira contra Chu Zhou y se apresuraron al vacío para recolectar locamente los tesoros. Un momento después, una gran cantidad de genios se apresuraron al espacio vacío para luchar por el tesoro. Originalmente, había cientos de tesoros en el vacío, suficientes para que Chu Zhou y los demás se dividieran. Sin embargo, cuando surgieron casi 1000 genios, los tesoros inmediatamente se volvieron insuficientes. Una batalla sangrienta estalló instantáneamente. Chu Zhou, Lon, Fuoyue, Bin Selin, 11 Liu Jin y los demás fueron los primeros en entrar. Recogieron la mayor cantidad de tesoros. Muchos genios sintieron envidia al ver los tesoros que colgaban de sus cuerpos. Por eso, muchos prodigios los atacaron como locos, queriendo matarlos y arrebatarles sus tesoros. No es bueno. Quieren matarnos y arrebatarnos los tesoros que obtuvimos. Fuoyue agitó la espada de guerra y cortó una luz de sangre incomparable, matando a 3 prodigios seguidos. Hay demasiados ataques. No podemos aguantar mucho tiempo. Tenemos que abandonar el salón de piedra lo antes posible. Bin Selin dijo nerviosamente mientras una violenta fluctuación del alma surgía de su cuerpo, destrozando de 4 a 5 ataques. Dragon y 11 Liu Jin también resistieron los ataques con dificultad. Chu Zhou voló hacia Fuoyue y el lado de los demás. Sus puños se movían como Chaos Millstones, destruyendo los ataques uno tras otro, bloqueando la mayoría de los ataques de Fuoyue y los demás. Miró a los prodigios circundantes con miradas ardientes y supo que si Fuoyue y los demás continuaban quedándose aquí, serían completamente asesinados en poco tiempo. Frente al ataque conjunto de tantos genios, ni siquiera él pudo resistirlo por mucho tiempo. Estos fueron los principales prodigios entre las innumerables élites de la humanidad. No eran señores del mundo ordinarios que pudieran ser descartados casualmente. Incluso si su fuerza superara con creces a estos modelos, no podría luchar contra 1000 solo. Inmediatamente tomó una decisión. Te ayudaré a abrir un camino. Sal del salón de piedra inmediatamente. La mirada de Chu Zhou se centró cuando un aterrador tsunami del caos surgió instantáneamente de su cuerpo. Fue como si un vasto mar de caos surgiera de su cuerpo. Muchos modelos fueron enviados volando por el tsunami del caos, vomitando sangre. ¡Auge! ¡Auge! Chu Zhou golpeó fuertemente en dirección a la salida del salón de piedra. En un instante, el vacío se sacudió violentamente. 2 caóticas huellas de puños que parecían haber aplastado el tiempo y el espacio rugieron hacia la salida del salón de piedra. Por donde pasaba, todos los prodigios eran asesinados y convertidos en rayos de luz que desaparecían. Los 50 y tantos prodigios que bloqueaban el camino entre Chu Zhou y los demás fueron eliminados instantáneamente. Los otros genios quedaron atónitos al ver esto. Aquellos que estaban calificados para ingresar al reino místico de la reencarnación para entrenar fueron todos los principales prodigios de la raza humana. Incluso si algunos prodigios no eran tan buenos como los miembros principales del reino místico caótico del universo espejo, era solo ligeramente inferior. Chu Zhou mató a más de 50 de esos prodigios con 2 golpes. Este sentimiento era similar a matar instantáneamente a más de 50 miembros principales del reino místico caótico con 2 golpes. La corporación Mirror Universe solo tenía 100 miembros principales del reino místico caótico. Era casi equivalente a matar a más de la mitad de los miembros principales del reino místico caótico del universo espejo en un instante. ¿Cómo podría alguien no sorprenderse ante una escena así? Incluso Fuoyue y los demás quedaron atónitos. Sin embargo, reaccionaron rápidamente e inmediatamente salieron volando del salón de piedra a lo largo del pasillo creado por los 2 golpes de Chu Zhou. En ese momento, los genios en el salón de piedra aún no se habían recuperado de su conmoción.
Miraron a Chu Zhou como si estuvieran mirando a un monstruo aterrador. Había una pizca de reverencia y miedo en sus ojos. Su fuerza realmente ha alcanzado tal nivel. Xu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y los demás, que luchaban por el tesoro, no pudieron evitar detenerse en este momento. Miraron la figura de Chu Zhou con expresiones extremadamente solemnes. La expresión de Miller siguió cambiando. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser tan fuerte? Podría ser que en este año él también haya mejorado rápidamente mientras yo mejoro. A Miller le resultó difícil aceptar este hecho. De repente, una luz azul extremadamente brillante floreció desde las profundidades del vacío. Era como si un sol azul hubiera salido de las profundidades del vacío. En un instante, la atención de todos fue atraída por el sol azul. Chu Zhou también miró el sol azul. Al instante, vio un árbol antiguo azul incomparablemente enorme dentro del sol azul. Al instante, vio un árbol antiguo azul incomparablemente enorme dentro del sol azul. Además, cada hoja del antiguo árbol azul parecía estar hecha de oro azul. Cada hoja brillaba con símbolos misteriosos y extraños. Lo más impactante fue que en el centro del tronco del antiguo árbol azul, había un rostro que parecía un demonio. El antiguo árbol demonio azul. Este es el antiguo árbol demonio azul de la familia real del clan Mana. Además, es un joven árbol demonio azul antiguo. Un prodigio de repente gritó como si hubiera visto algo extraordinario. ¿Qué? ¿Este es el antiguo árbol demonio azul de Mana Race? Muchos genios se sorprendieron al escuchar esto. ¡Cielos! ¿Por qué hay aquí un antiguo árbol del diablo azul? El antiguo Blue Devil Tree es tan famoso como la reina madre de la tribu Bag. Es una existencia que todas las razas del universo temen. Así es. La reina madre de la raza de los insectos puede producir innumerables soldados de la raza de los insectos. El Ancient Blue Fiend Tree también puede producir innumerables Trend Soldiers. Todas son existencias aterradoras que forman un ejército por sí solas. Cuando los genios mencionaron el antiguo árbol demonio azul, sus rostros se llenaron de miedo. El antiguo árbol demonio azul era demasiado famoso entre las innumerables razas del universo. Era comparable a la reina madre de la carrera del incesto. Era una existencia aterradora. Chu Zhou también se sorprendió mucho cuando vio el antiguo árbol demonio azul. En los años que estuvo en el universo, no había entrado en contacto con muchas razas extranjeras aparte de los humanos. Sin embargo, no entendía mucho sobre las razas extranjeras de la red Mirror Universe. Entre ellos, sabía sobre el antiguo árbol demonio azul que los humanos consideraban una gran amenaza. La fuerza del antiguo árbol demonio azul en realidad no era mucho más fuerte que la de las criaturas del mismo nivel. Lo verdaderamente aterrador de esto fue que era similar a la reina madre de la raza del incesto en el sentido de que podía producir rápidamente una gran cantidad de soldados poderosos. Se podría decir que el antiguo árbol demonio azul en sí mismo era un ejército. Por lo tanto, los humanos siempre habían considerado el antiguo árbol demonio azul como una gran amenaza. Los superiores de la raza humana habían estado haciendo arreglos para que expertos asesinaran el antiguo árbol demonio azul de la raza Mana durante incontables años. No solo los humanos, los niveles superiores de las otras razas también habían estado haciendo arreglos para que expertos asesinaran al antiguo árbol demonio azul. Sin embargo, como familia real de Mana Race, el árbol antiguo del demonio azul estaba muy bien protegido por Mana Race. Incluso el infante Blue Demon Ancient Tree generalmente estaba protegido por más de 10 mana venerables en secreto. Por lo tanto, fue muy difícil asesinar al antiguo árbol demonio azul. Ahora, un joven árbol antiguo del demonio azul había aparecido en esta bóveda secreta. Al instante, los ojos de casi todos los genios se volvieron codiciosos. Si alguien pudiera arrebatar y controlar este árbol antiguo del demonio azul, ¿no sería eso equivalente a controlar indirectamente un ejército poderoso? Este antiguo árbol demonio azul está destinado a mí. Un destello cruzó por los ojos de Chu Zhou. Miró a Xu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y los demás. Casi al mismo tiempo, Xu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y los demás también se evaluaban entre sí.
Sin lugar a dudas, todos querían este antiguo árbol demonio azul. ¡Matar! De repente, Chu Zhou, Xiu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y los demás atacaron juntos. Sin embargo, no se atacaban entre sí. Estaban atacando a los otros prodigios. Ellos, tácitamente comenzaron a despejar el área. Muchos prodigios fueron asesinados instantáneamente por Chu Zhou y los demás. No es bueno. Para ocupar el antiguo árbol demonio azul, los 5 trabajarán juntos para limpiar el área. Los genios quedaron asombrados. No fueron estúpidos. Instantáneamente supieron lo que Chu Zhou y los demás querían hacer. Capítulo 706. Obteniendo un árbol. 1. Maldita sea, van a despejar el área para el antiguo árbol demonio azul. Muchos prodigios se enfurecieron cuando vieron a Chu Zhou, Xiu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y los otros 5 expertos en Human Prodigy Roll atacarlos repentinamente. Nadie fue estúpido. Después de pensarlo un poco, entendió que Chu Zhou y los demás estaban reduciendo la cantidad de competidores que luchaban por el antiguo árbol demonio azul. Sin embargo, la ira fue impotente. Chu Zhou y los demás eran demasiado poderosos. En un abrir y cerrar de ojos, Chu Zhou y los demás mataron a casi 200 prodigios. También hubo genios que querían unir fuerzas para matar a Chu Zhou y los demás, pero fueron asesinados rápidamente. Al final, los genios solo pudieron maldecir y abandonar el salón de piedra de mala gana. ¿Qué pasó en el salón de piedra? ¿Por qué tantos genios se fueron poco después de que nosotros saliéramos? Sí, eso es raro. A lo lejos, Lon, Fuoyue, Bin Selin y Onze Liujin estaban llenos de preguntas mientras observaban a los genios retirarse del salón de piedra. Sin embargo, no se atrevieron a aparecer y preguntar. Todos los genios que salieron del salón de piedra sabían que habían obtenido una gran cantidad de tesoros en el salón de piedra. Ahora tenían una gran demanda. Si aparecieran, definitivamente serían atacados por un grupo. Iré a comprobar la situación. Mientras Onze Liujin hablaba, su figura desapareció instantáneamente como un fantasma. No mucho después, un joven flaco y de aspecto normal apareció entre las ruinas. Este joven pervertido vio a un prodigio de cabello plateado que miraba indignado el salón de piedra y se acercó. Este joven pervertido vio a un prodigio de cabello plateado que miraba indignado el salón de piedra y se acercó. El joven de aspecto vulgar le transmitió su voz al prodigio de cabello plateado. No me molestes. ¿No ves que estoy molesto? El prodigio de cabello plateado miró al vulgar joven con impaciencia, con el rostro lleno de desdén. Este desgraciado frente a él estaba justo a su lado. Cuando habló con él, en realidad no lo dijo directamente. Incluso tuvo que usar su sentido divino para transmitir su voz. No sabía qué tipo de extraño hábito tenía. La piel del joven vulgar era sorprendentemente gruesa. Ignoró la impaciencia y el desdén en el rostro del prodigio de cabello plateado. Se rió entre dientes y continuó hablando con su visión interior. Hermano, me pregunto si has oído hablar de este dicho. Si hablas de los problemas en tu corazón, tus problemas se reducirán a la mitad. Siempre he sido útil. Estoy dispuesto a compartir la mitad de tus problemas. El prodigio de cabello plateado miró fijamente al vulgar joven y pensó para sí mismo que esta persona era demasiado molesta. Sin embargo, lo que dijo parecía tener sentido. No fue fácil para él encontrar un joven y valioso árbol demonio azul antiguo. Sin embargo, antes de que pudiera luchar por ello, Chu Zhou y los demás lo expulsaron del salón de piedra. Estaba tan agraviado que estuvo a punto de explotar. Quizás sería más cómodo desahogar los agravios en su corazón. Hermano, dime. Escuché que este tesoro secreto había aparecido y quería venir aquí para probar mi suerte. Pero el tesoro secreto está justo frente a mí. ¿Por qué todos ustedes salieron en pánico? Podría ser que hayas encontrado algo extremadamente siniestro aquí. El joven vulgar continuó hablando con su sentido divino. ¡Qué cosa tan siniestra! El prodigio de cabello plateado no pudo contenerlo más. Apretó los dientes y miró hacia el salón de piedra. Un antiguo árbol demonio azul infantil apareció en el interior.
Para reducir el número de competidores, Chu Zhou, Xiu Xi, Miller, Feng Yan y Solomon nos expulsaron. Al escuchar las palabras, joven árbol demonio antiguo azul, las pupilas del joven se contrajeron. Está demasiado agraviado. Ese es el antiguo árbol demonio azul. Si puedo obtenerlo, puedo controlar indirectamente un ejército poderoso en el futuro. Dijo el prodigio de cabello plateado de mala gana. Hermano, me compadezco de ti. Si fuera yo también me sentiría agraviado. El joven vulgar palmeó con simpatía el hombro del prodigio de cabello plateado. Cuando el joven de cabello plateado vio la expresión del joven de aspecto vulgar, se sintió mucho mejor. De repente sintió que este joven de aspecto vulgar no era tan molesto. Sin embargo, en ese momento, de repente sintió un dolor agudo en la parte posterior de su cabeza. Su alma tembló violentamente y su visión se volvió negra mientras se desmayaba. El joven pervertido sostenía un martillo en su mano derecha. Cuando vio al prodigio de cabello plateado que se había desmayado frente a él, pensó: he controlado muy bien su fuerza. Es suficiente para noquearlo, pero no suficiente para matarlo. Si alguien muriera, sería teletransportado fuera del reino místico de la reencarnación. Entonces no obtendría nada. Hermano, estás demasiado agraviado. Necesitas descansar bien. Solo cuando descanses bien podrás recuperar tu estado mental. El joven vulgar murmuró en su corazón. Hábilmente derribó la servoarmadura de origen del prodigio de cabello plateado en unos pocos movimientos. Otra mano presionó la cabeza del prodigio de cabello plateado. Activó su sentido divino y entró directamente al mundo dentro del cuerpo del prodigio de cabello plateado, sacando todos los tesoros del interior. Guardó todas las cosas que había obtenido del prodigio de cabello plateado en su mundo interior. Luego, se convirtió en una sombra y desapareció sin dejar rastro. Solo quedó un prodigio desnudo de cabello plateado y en ropa interior. Cuando los otros genios en las ruinas vieron esto, todos quedaron estupefactos. A lo lejos, Lon, Fuoyue y Bin Selin también quedaron atónitos cuando vieron la escena hace un momento. En el momento en que el joven vulgar apareció en las ruinas, inmediatamente lo reconocieron como 11 Liujin. Capítulo 707. Obteniendo un árbol. 2. A pesar de que su apariencia había cambiado por completo e incluso las fluctuaciones de su alma eran diferentes, esa aura extremadamente miserable no podía ocultarse de ellos. Sin embargo, no esperaban que 11 Liujin fuera tan desalmado. Estaba bien si quería obtener información, pero al final, en realidad usó un truco tan sucio para robar los activos de todos. Él, ¿siempre ha sido así? Dragon miró a Fuoyue y Bin Selin con extrañeza. Fuoyue y Bin Selin se cubrieron la cara. Se sentían avergonzados de tener un compañero como 11 Liujin. Yo, estoy de vuelta. 11 Liujin había regresado. Con entusiasmo le dijo a Dragon y a los demás con su visión interior. Esta vez, he encontrado una información importante. Le contó a Dragon y a los demás lo que había aprendido del prodigio de cabello plateado. TSK. Un antiguo árbol demoníaco azul infantil apareció en la bóveda secreta. El rostro de Fuoyue se llenó de sorpresa. El antiguo árbol demonio azul es una existencia aterradora comparable a la reina madre de la tribu insecto. El valor de un antiguo árbol demoníaco azul infantil es simplemente inconmensurable. Dragon y Bin Selin también se sorprendieron. Finalmente entendieron por qué tantos genios escaparon repentinamente del salón de piedra presas del pánico. Resultó que Chu Zhou, Xiu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y los otros 5 expertos estaban trabajando juntos para despejar el área. La noticia de que un joven antiguo árbol demonio azul había aparecido en la bóveda secreta fue rápidamente difundida por los prodigios que habían sido expulsados. Al instante, todos los genios que estaban explorando otros lugares en el reino místico de la reencarnación estaban alborotados. Todos corrieron hacia las ruinas. Fuera del reino místico de la reencarnación, cientos de genios que habían sido asesinados fueron repentinamente teletransportados, atrayendo la atención de muchos venerables y reinos de la nobleza.
Muchos venerables y nobles se sorprendieron al saber por qué estas personas fueron asesinadas. ¿En realidad había un antiguo árbol demoníaco azul infantil en la bóveda secreta? Muchos venerables y reinos de la nobleza no pudieron evitar tener ojos ardientes. Casi todos ellos habían estado en el campo de batalla de innumerables razas y habían presenciado personalmente el poder feroz del antiguo árbol demonio azul. Sabían muy bien lo aterrador que era. También fue por esto que conocieron el asombroso valor de un antiguo árbol demoníaco azul infantil. No esperaba que esta vez hubiera un joven árbol demonio azul antiguo en la bóveda secreta. Si no fuera por el hecho de que Venerables no pudo ingresar al reino místico de la reencarnación, habría entrado corriendo y arrebatado ese antiguo árbol demonio azul. Dijo un venerable con pesar. Así es. Si el antiguo árbol del demonio azul crece hasta el nivel de Señor del Universo, su valor será inconmensurable. Esos señores del universo, antiguos árboles demonio azul de la raza mana, nos han hecho sufrir a los humanos. El antiguo árbol demonio azul de nivel venerable no es nada. El nivel de nobleza del universo y el nivel de Overlord Ancient Blue de Montris son realmente aterradores. Cada vez que un árbol demonio azul antiguo de nivel de nobleza del universo y nivel de Señor Supremo aparece en el campo de batalla de innumerables razas, son existencias aterradoras que pueden determinar directamente el resultado de una batalla. Muchos venerables conversaron con los reyes. Cuando hablaron sobre el antiguo árbol demonio azul, sus expresiones fueron muy solemnes. Escuché que Chu Zhou, Xiu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y los demás están luchando por el antiguo árbol demonio azul. Estos 5 jóvenes tienen mucha suerte. Me pregunto quién obtendrá el antiguo árbol demonio azul al final. Xiu Xi probablemente tenga la mayor esperanza. Después de todo, ocupa el segundo lugar en la lista de prodigios humanos que deben matar. Su clasificación es más alta que la de los otros 4. Muchos expertos de Venerables y King Realm sentían envidia de las oportunidades de Chu Zhou y los demás. Sin lugar a dudas, no importa quién obtuvo el antiguo árbol demonio azul al final, su base surgiría de inmediato. Green King miró fijamente una pequeña pantalla que mostraba ruinas y un salón de piedra. Parecía haber un poder misterioso en el salón de piedra que detuvo la curiosidad de la red del universo espejo. La escena del interior no se pudo mostrar. Joven antiguo árbol demonio azul. Miller, esta es la mejor oportunidad para que aumentes tu base. Espero que puedas aprovecharlo. Pensó el Rey Verde para sí mismo. El Rey Bacon también estaba mirando el salón de piedra en la pantalla. Su mirada era tranquila y confiada. Creía que su buen discípulo, Chu Zhou, definitivamente no perdería esa oportunidad. En el reino místico de la reencarnación, en el salón de piedra, Chu Zhou, Xiu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y los demás ya habían alcanzado un clímax en su lucha por el antiguo árbol demonio azul. Todos intentaban frenéticamente recogerlo o acercarse al antiguo árbol demonio azul. Sin embargo, no importa quién intentara recolectar el antiguo árbol demonio azul o acercarse a él, los otros 4 los atacarían locamente. En este momento, además de Chu Zhou, los otros 4 resultaron heridos. Xiu Xi, Miller, Feng Yan y Solomon miraron a Chu Zhou con miradas extremadamente solemnes. El ataque de mi alma en realidad es ineficaz contra él. ¿Cómo es esto posible? Xiu Xi miró a Chu Zhou con incredulidad. Confirmó que todos los ataques de su alma habían golpeado a Chu Zhou. Lógicamente hablando, incluso si Chu Zhou no hubiera sido matado por él, debería haber resultado gravemente herido. Había que saber que ni siquiera Romo podía ignorar el ataque de su alma. Había peleado contra Romo muchas veces. A pesar de que Romo siempre lo había derrotado, Romo también había resultado herido por los ataques de su alma cada vez. Sin embargo, Chu Zhou era completamente inmune al ataque de su alma. Esto le resultó difícil de aceptar. Miller, Feng Yan y Solomon también miraron a Chu Zhou en estado de shock. El cuerpo físico de Chu Zhou era demasiado anormal. Cuando su ataque anterior golpeó a Chu Zhou, fue como si hubieran golpeado el antiguo hierro divino, provocando que volaran chispas. Sin embargo, Chu Zhou estaba completamente bien.
Nunca habían oído hablar de una defensa física tan aterradora. Parece que tengo que mostrar algo de mi verdadera fuerza para derribar el antiguo árbol demonio azul. Cuando Chu Zhou vio que Xiu Xi y los otros tres estaban a punto de unir fuerzas para lidiar con él, decidió mostrar algo de su verdadera fuerza y rápidamente derribar el antiguo árbol demonio azul. Auge, Chu Zhou instantáneamente liberó la supresión de su cuerpo y liberó su cuerpo divino del caos de 100,000 metros de altura. Al instante, todo el vacío pareció llenarse con su incomparablemente enorme cuerpo divino del caos. Un vasto mar de niebla del caos salió de su cuerpo. Maldita sea. El aterrador cuerpo divino que apareció no hace mucho era él. Cuando Xiu Xi y los demás vieron el enorme cuerpo divino del caos que apareció de repente frente a ellos, sus expresiones cambiaron drásticamente. En ese momento, una enorme mano caótica que cubría el cielo y parecía ser capaz de aplastar 3,000 macromundos se estrelló contra ellos. En un instante, sintieron una presión interminable. Además, la mano del caos no solo contenía aterradores ataques materiales, sino que también contenía crecientes ataques del alma. Las expresiones de Xiu Xi, Miller, Feng Yan y Solomon cambiaron drásticamente. Sintieron que si no hacían todo lo posible para resistir este golpe de palma, muy bien podrían ser directamente abofeteados hasta la muerte. En un instante, a Xiu Xi y los otros tres no les importa. Desataron el poder en sus cuerpos con todas sus fuerzas para resistir la supresión de la mano gigante caótica. Auge, aterradoras colisiones de energía estallaron con una explosión devastadora. Capas de ondas de energía de 1000 metros de altura atravesaron el vacío. Si no fuera por el hecho de que la sala de piedra parecía estar protegida por un poderoso poder nomológico, hace tiempo que se habría convertido en polvo. Xiu Xi y los demás usaron todas sus fuerzas para bloquear el ataque de la mano gigante del caos. Sin embargo, cuando todo se calmó, se dieron cuenta de que Chu Zhou había desaparecido. Al mismo tiempo, el antiguo árbol demonio azul también había desaparecido. Lo entendió. Los ojos de Xiu Xi y los demás se llenaron de desgana. Feng Yan parecía arrepentido. Al escuchar las palabras de Feng Yan, las comisuras de las bocas de Miller, Xiu Xi y Solomon se torcieron violentamente y les dolió el corazón. No importa quién fuera, después de obtener el antiguo árbol demonio azul, su base aumentaría enormemente. Desafortunadamente, terminó beneficiando a Chu Zhou. Todos entendieron que la posibilidad de que le arrebataran el antiguo árbol demonio azul a Chu Zhou era casi nula. Después de abandonar el salón de piedra, Chu Zhou debe haber almacenado el antiguo árbol demonio azul en su mundo. En ese caso, incluso si pudieran matar a Chu Zhou, solo sería teletransportado con el antiguo árbol demonio azul. A menos que pudieran reprimir por completo a Chu Zhou sin dañar su vida. Solo entonces tendrían la oportunidad de sacar con fuerza el antiguo árbol demonio azul del mundo de Chu Zhou. Sin embargo, con la fuerza de Chu Zhou, si quisieran reprimirlo sin dañar su vida, esta posibilidad solo podría decirse que es una ilusión. La situación no parece correcta. ¿Por qué Xiu Xi y los demás están tan pálidos? ¿No obtuvieron el antiguo árbol demonio azul? Muchos prodigios que habían estado prestando atención al salón de piedra inmediatamente sintieron que algo andaba mal cuando vieron salir a Xiu Xi y los demás. Por cierto, ¿dónde está Chu Zhou? ¿Por qué falta? Podría ser que fue asesinado en el salón de piedra y fue teletransportado afuera. Mucha gente se dio cuenta de que Chu Zhou había desaparecido nuevamente e inmediatamente hizo conjeturas. No podemos conseguir el antiguo árbol demonio azul, pero tampoco podemos dejar que Chu Zhou lo tenga fácil. Difundiremos la noticia de que obtuvo el antiguo árbol demonio azul. Aunque la posibilidad de arrebatarle el antiguo árbol demonio azul es muy pequeña, creo que muchas personas todavía tienen fantasías. Dijo Solomon con frialdad mientras se convertía en un rayo de luz y se iba. Xiu Xi, Miller, Feng Yan y los demás se miraron y se separaron. Pronto, la noticia de que Chu Zhou había obtenido el antiguo árbol demonio azul se extendió entre todos los genios. Al instante, muchos genios se alborotaron.
Algunos prodigios que codiciaban el antiguo árbol del demonio azul tomaron medidas. Sabían que Chu Zhou tenía la capacidad de reprimir a Xiu Si y los demás y obtener el antiguo árbol demonio azul. Debe ser extremadamente poderoso. Por lo tanto, nunca habían pensado en usar su propia fuerza para arrebatarle el antiguo árbol demonio azul a Chu Zhou. En cambio, comenzaron a atraer gente y formar equipos. Se prepararon para confiar en la ventaja de los números para derrotar a Chu Zhou y arrebatar el antiguo árbol demonio azul. Fuera del reino místico de la reencarnación, muchos venerables y nobles también sabían que Chu Zhou había obtenido el antiguo árbol demonio azul. No esperaba esto. Xiu Si, Miller, Feng Yan, Solomon y los demás ocupan un lugar más alto en la lista de prodigios humanos que deben matar que Chu Zhou, que ocupa el 8º lugar. Sin embargo, la persona que obtuvo el antiguo árbol del demonio azul es Chu Zhou. Muchos venerables y nobles quedaron muy sorprendidos por este resultado. Originalmente pensaron que el ganador esta vez sería Xiu Si, quien ocupaba el 2º lugar en la lista de prodigios humanos imprescindibles. Si Miller tenía suerte, tendría la oportunidad de obtenerlo. Sin embargo, no esperaba que Chu Zhou ganara. Lo sabía. El rey Bei Kan no aceptaría casualmente a un prodigio ordinario como su discípulo personal. Muchos venerables y nobles miraron al rey Bei Kan con admiración. En el acorazado de Mirror Universe Company, el rostro de Green King estaba sombrío, especialmente cuando vio al tranquilo rey Bei Kan. Su rostro estaba tan sombrío que podía gotear agua. El rey Bei Kan tenía una expresión tranquila y no dijo nada. En el mundo interior de Chu Zhou, ¿es este el antiguo árbol demonio azul? Dragon miró el antiguo árbol que emitía una extraña luz azul frente a él y chasqueó la lengua con sorpresa. Las densas escamas azules parecían estar hechas de azul y oro, emitiendo una sensación de indestructibilidad. La cara de demonio en medio del tronco del árbol parecía feroz y aterradora. No esperaba tener la oportunidad de entrar en contacto cercano con el antiguo árbol demonio azul, que es tan famoso como la reina madre de la tribu insecto. No esperaba tener la oportunidad de entrar en contacto cercano con el antiguo Blue Demon Tree, que es tan famoso como la reina madre de la raza de los insectos. Chu Zhou tiene el antiguo árbol del demonio azul. En el futuro, me temo que ninguno de nosotros, los genios humanos, podrá compararse con él. Bin Selin y Onze Liujin miraron con envidia a Chu Zhou, que estaba sentado con las piernas cruzadas bajo el antiguo árbol demonio azul. Chu Zhou se apoyó contra el antiguo árbol demonio azul con los ojos cerrados. El poder de su alma surgió como una marea creciente y surgió continuamente hacia el antiguo árbol demonio azul. Chu Zhou miró el rostro humano en la superficie del pequeño sol azul y no pudo evitar sentirse muy feliz. Este proceso de refinamiento fue mucho más fácil de lo que había imaginado. Maestro. Una leve fluctuación de conciencia surgió repentinamente del pequeño sol azul. Chu Zhou sabía que esta era la conciencia del antiguo árbol demonio azul e inmediatamente se comunicó con él. ¿No tienes un nombre? Podría haberlo habido, pero el núcleo de mi alma resultó gravemente dañado y perdí esta parte de la memoria de mi nombre. ¿Es eso así? Tu cuerpo principal es el antiguo árbol demonio azul. De ahora en adelante te llamarán demonio azul. Gracias por el nombre, maestro. Todavía hay muchas piedras del alma en el reino secreto de la montaña negra en mi mundo interior. Deberían ser bastante útiles para reparar el núcleo del alma. Si no hay suficientes piedras del alma en el reino secreto de la montaña negra, dímelo. Pensaré en una manera de ayudarte a encontrar otros tesoros para reparar el núcleo del alma. Gracias, maestro. Después de que Chu Zhou terminó de comunicarse con el antiguo árbol demonio azul, su conciencia inmediatamente regresó a su cuerpo principal y abrió los ojos. En este momento, el antiguo árbol demonio azul detrás de él de repente tembló, y la luz azul que emitía se volvió aún más vasta y poderosa, subiendo y bajando como una marea azul. Dragon y los demás estaban alarmados. Bajo las miradas sorprendidas del dragón y los demás, las raíces del antiguo árbol demonio azul se elevaron del suelo. Luego,
Usó las raíces como piernas y rápidamente, voló, hacia el reino místico de la montaña negra, no muy lejos. Este antiguo árbol demonio azul, ha vuelto a la vida. 11 Liujin miró fijamente el antiguo árbol demonio azul en estado de shock. Chu Zhou puso los ojos en blanco hacia 11 Liujin y dijo, el antiguo árbol demonio azul está vivo. Sin embargo, el núcleo de su alma ha sufrido un gran golpe, por lo que su conciencia ha estado en un sueño profundo. Ahora, yo he despertado su conciencia. Por supuesto, puede moverse libremente. Parece que ha sometido con éxito el antiguo árbol del demonio azul. ¡Felicidades! Lon, Fuoyue y Bin Selin le dijeron con envidia a Chu Zhou. Jajaja. Esta es realmente una ocasión feliz. Sin embargo, no tienes que envidiarme. Hay muchas oportunidades en el reino místico de la reencarnación. Quizás también obtengas oportunidades que envidio. Chu Zhou sonrió. Con un pensamiento, sacó a Lon y a los demás de su mundo interior. Capítulo 709. La carrera de la niebla. En el reino místico de la reencarnación, Chu Zhou y los demás atravesaron rápidamente un denso bosque antiguo. De repente, más de 100 figuras asesinas aparecieron del bosque circundante. Sin ninguna comunicación, atacaron a Chu Zhou y los demás. Alguien ha venido a morir otra vez. Dragon, Fuoyue, Bin Selin, 11 Liujin y los demás no se pusieron nerviosos en absoluto cuando vieron las 100 y pico figuras que de repente los rodeaban. En cambio, revelaron expresiones burlonas. La primera vez que enfrentaron una situación así, todavía estaban muy nerviosos. Sin embargo, esta era la quinta vez. Ya estaban acostumbrados. Suspiro, es una lástima que realmente no puedo matar gente. No puedo obtener ningún beneficio. Chu Zhou miró con impaciencia a las más de 100 figuras que se acercaban. De repente, innumerables rayos de luz blanca salieron disparados de su cuerpo. Era como si un sol hubiera caído sobre el mundo, iluminando el bosque en un radio de decenas de kilómetros. Sin embargo, bajo la iluminación de esta luz blanca resplandeciente, apareció una escena extremadamente aterradora en el bosque. Los ataques que los cientos de figuras lanzaron contra Chu Zhou y los demás explotaron repentinamente desde el interior. Grietas que eran como objetos afilados cortando todos los ataques en pedazos. Luego, explotaron en grietas que llenaron el cielo. Bajo el creciente flujo de aire, todo el bosque se sacudió con un estallido, como olas. Los cientos de figuras también desaparecieron asombrados. Luego, innumerables árboles, flores y plantas centenarias en un radio de decenas de kilómetros se convirtieron en polvo y volaron en el aire. A cientos de kilómetros de distancia del bosque, un elfo prodigio de aspecto exquisito con un arco en la mano izquierda y una flecha en la derecha observaba esta escena desde lejos. El sudor frío caía de su frente como lluvia y todo su cuerpo temblaba violentamente de miedo. Demasiado aterrador. El elfo prodigio murmuró y su figura desapareció instantáneamente. En el bosque polvoriento, Chu Zhou solo miró con indiferencia el lugar donde el elfo prodigio había desaparecido y lo ignoró. Aunque esta no es la primera vez que veo una técnica de espada así, sigue siendo aterradora. Dragon y los demás se sorprendieron. Sigamos buscando oportunidades. Chu Zhou dijo con calma y continuó adelante. No se lo tomó en serio en absoluto. Dragon y los demás corrieron tras él. Medio día después, Chu Zhou y los demás entraron en un vasto bosque de piedras envuelto en una espesa niebla. Este bosque de piedras es un poco extraño. Mi sentido divino está severamente limitado aquí. Solo puedo explorar 100 metros como máximo. Recordó Dragon mientras escaneaba sus alrededores con cautela. Fuoyue, Bin Selin, 11 Liujin y los demás fruncieron el ceño. Habían descubierto el mismo problema. Con su fuerza, no fue gran cosa, una muestra de que su sentido divino envolviera una estrella entera con un solo pensamiento. Pero aquí, solo podía cubrir entre 100 y 200 metros. Claramente algo andaba mal con este bosque de piedra.
Parece haber un poder misterioso en la espesa niebla que restringe severamente nuestro sentido divino. Fuoyue miró la niebla blanca a su alrededor y adivinó. Déjame ver qué hay en esta niebla. La mirada de Chu Zhou se centró. Una vasta sensación divina surgió repentinamente de su cuerpo y rápidamente se extendió en todas direcciones. Al mismo tiempo, también dejó que su fuerza espiritual se fusionara con la ley del espacio y se extendiera en la espesa niebla en la mayor medida posible. ¿MMM? ¿El aura de la vida? Su expresión cambió de repente. Después de combinar su fuerza espiritual con la ley del espacio, descubrió el aura de innumerables vidas en esta espesa niebla. Más importante aún, estaban rodeados. Ten cuidado. Chu Zhou estaba a punto de recordarle a Dragon y los demás. Sin embargo, justo mientras hablaba, un brazo condensado por una espesa niebla se extendió repentinamente detrás del dragón. Agarró el hombro de Dragón y lo arrastró hacia la espesa niebla. Casi al mismo tiempo, una cadena condensada por una espesa niebla salió disparada repentinamente desde las profundidades desconocidas y se envolvió alrededor de la cintura de Bin Selin, arrastrándola hacia la espesa niebla. Una enorme lengua condensada por una espesa niebla de repente se extendió debajo de los pies de Onze Liujin, se envolvió alrededor de sus pies y desapareció como un rayo. También había un dragón de 5 garras condensado a partir de una espesa niebla. De repente descendió en picado, abrió la boca y se tragó a Fuoyue. Luego, se elevó hacia el cielo y desapareció en la espesa niebla. También había una enorme garra condensada por la espesa niebla que se extendía y agarraba a Chu Zhou. HMPH, solo estás fingiendo. Al ver a los dragones y a los demás ser capturados uno por uno, Chu Zhou se puso furioso. Extendió su mano derecha y instantáneamente se transformó en un brazo del caos que era como una antigua cadena montañosa. Auge. La enorme garra condensada por la espesa niebla fue destrozada por el brazo del caos. El brazo gigante del caos se extendió hacia las profundidades de la espesa niebla y lo agarró ferozmente, sacando a relucir una figura extraña. Este era un ser vivo extraño. Tontian era de color negro grisáceo y no tenía piernas. La parte inferior de su cuerpo era como una enorme cola de serpiente sin escamas. No tenía manos y solo tenía 2 extrañas alas negras. Su cabeza era similar a la de un humano. En general, parecía un fantasma gris. El extraño ser vivo que fue agarrado por la mano del caos luchó frenéticamente y dejó escapar gritos extraños que eran ensordecedores. Sin embargo, no importa cuánto luchó, no pudo liberarse del control del gigante del caos. ¿Qué clase de criatura es esta? Chu Zhou estaba un poco confundido. Inmediatamente envió un rayo de conciencia para conectarse a la red del universo espejo e investigar su origen según las características de esta extraña criatura. Pronto encontró la respuesta en la red Mirror Universe. La Mist Race es una de las carreras de Origin Race. Es una forma de vida extraña nacida en las nubes y la niebla, y por naturaleza, domina las reglas de las nubes y la niebla. A Mist Race le gusta vivir en grupos. Por lo general, un gran número de miembros de Mist Race vivirán en grupos y trabajarán juntos para crear una niebla especial que tiene una gran restricción en la voluntad espiritual. La Mist Race es extremadamente vengativa. Si uno de los Mist Race muere, las otras Mist Races generalmente se acercarán. Así que es la carrera de la niebla. Chu Zhou se iluminó. Cuando vio las palabras, a Mist Race le gusta vivir en grupos, y Mist Race, inmediatamente sonrió. Era bueno vivir en grupos. Era incluso mejor guardar rencor. Le gustaban esas criaturas. Los ojos de Chu Zhou se iluminaron. Parecía haber visto innumerables puntos de atributos en la niebla blanca frente a él. Miró a Mist Race en la mano del gigante del caos y de repente ejerció fuerza. Con un estallido, Mist Race fue aplastado en una bola de niebla gris parecida a la tinta. Sin embargo, esta niebla gris era diferente de la niebla gris ordinaria. Contenía una gran cantidad de esencia vital y fluctuaciones del alma. Chu Zhou abrió la boca con indiferencia y se extendió un aterrador poder devorador. Él se tragó la niebla gris. Retumbar. Justo cuando Chu Zhou mató a la criatura Mist Race,
todo el mar de niebla hirvió. Innumerables figuras fantasmales de color negro grisáceo aparecieron de repente en el mar blanco de niebla. Innumerables figuras fantasmales de color negro grisáceo aparecieron de repente en el mar blanco de niebla. Las acciones de Chu Zhou de matar y devorar a los seres vivos de Mistrais los habían enfurecido por completo. En un instante, innumerables seres vivos de Mistrais controlaron las nubes y las nubes para condensar un sinfín de armas. También había behemoths densamente poblados que cargaron hacia Chu Zhou. Buen momento. Chu Zhou se burló e instantáneamente liberó la supresión en su cuerpo, liberando su verdadero cuerpo. Auge. Una figura imponente que parecía haber atravesado el cielo y la tierra apareció instantáneamente en el mar de niebla. Capítulo 710. Ruinas de cultivo. Auge. Una figura enorme apareció de repente en el mar de niebla hirviente. Era como un gigante que había dividido el mundo. Sus pies se hundieron en la tierra y el vasto mar de niebla solo ahogó sus rodillas. La parte por encima de sus rodillas estaba sobre el mar de niebla. Incluso el mar de nubes en el cielo solo podía llegar a su pecho. Su cabeza estaba escondida en el mar de nubes sobre los 9 cielos. Cascadas del caos descendieron de la gigantesca figura. Aterradoras fluctuaciones de energía que eran como olas furiosas y gus surgieron de esa enorme figura. En ese momento, el cielo y la tierra temblaron y el viento y las nubes cambiaron de color. 2 pares de ojos que eran como reflectores superpoderosos penetraron las nubes en el cielo y se dispararon hacia abajo. Luego, atravesaron el mar de niebla que había debajo y escanearon de un lado a otro. En el hirviente mar de niebla, innumerables criaturas de Mistrais que estaban densamente apiñadas como fantasmas de color negro grisáceo quedaron expuestas a la mirada aterradora que era como un reflector. Además, esa mirada aterradora recorrió a Dragon y a los demás que estaban luchando contra los seres vivos de Mistrais en diferentes áreas. Chu Zhou se sintió aliviado al ver que Dragon y los demás estaban bien. De repente, Chu Zhou sintió una picazón debajo de las rodillas, como si algo lo estuviera rascando. Pasó la mirada y se dio cuenta de que innumerables criaturas de Mistrais de color negro grisáceo estaban atacando locamente a sus 2 pantorrillas. Pasó la mirada y se dio cuenta de que innumerables criaturas de Mistrais de color negro grisáceo estaban atacando locamente a sus 2 pantorrillas. Fue impotente y ridículo. La mirada de Chu Zhou atravesó las capas del vacío y escaneó con indiferencia las criaturas densamente pobladas de Mistrais que eran como hormigas en el mar de niebla. Abrió la boca. En un instante, se activó la ley de la gravedad. Su enorme boca parecía haberse convertido en un enorme agujero negro, y se extendió un poder devorador que hacía temblar el corazón. El vacío del mundo entero se distorsionó. El mar de nubes en el cielo se elevó hacia la enorme boca. Los innumerables rayos de luz que cayeron del cielo también se desviaron y se dispararon hacia la boca parecida a un agujero negro. En el mar blanco de niebla de abajo, también había corrientes de niebla de cientos de metros de espesor. Se elevaron hacia el cielo y cayeron en la enorme boca. Innumerables criaturas fantasmales de Mistrais también volaron hacia la enorme boca con la enorme niebla. Innumerables seres vivos de Mistrais lucharon y gritaron, queriendo liberarse de la fuerza gravitacional. Sin embargo, fue en vano ya que cayeron en la enorme boca. Todo el cielo se oscureció. El mar de niebla de abajo se estaba reduciendo a una velocidad visible. También había montañas escondidas en el mar de niebla. En ese momento, se levantaron del suelo y volaron hacia el cielo, volando hacia la enorme boca. Dragon y los demás originalmente luchaban sin cesar con los seres vivos de Mistrais. Sin embargo, de repente se dieron cuenta de que todos sus oponentes habían desaparecido. Entonces, notaron los cambios en el mar de niebla y el cielo. Cuando miraron hacia arriba y vieron la escena frente a ellos, todos ellos cayeron en un shock sin límites. Esto era demasiado anormal. En este momento, Dragon y los demás incluso sospecharon que Chu Zhou ya había avanzado para convertirse en señor del universo. ¿Cómo podría un señor del mundo ser tan poderoso y aterrador? Retumbar. Bajo las miradas sorprendidas de Dragon y los demás,
La enorme boca parecida a un agujero negro en el cielo devoró rápidamente todo el mar de niebla. Casi todos los seres vivos de Misttrace en el mar de niebla habían sido devorados. Solo quedaban más de 100 poderosas criaturas de Misttrace que estaban llenas de fluctuaciones de energía de Transcendent World Overlord. Cuando los 100 seres vivos más fuertes de Misttrace vieron que los miembros de su clan habían sido devorados por el gigante frente a ellos, gritaron enojados. Se convirtieron en nubes oscuras densamente cubiertas de relámpagos y corrieron hacia la cabeza del gigante, preparándose para matarlo y vengar a los miembros de su clan. Sin embargo, tan pronto como volaron hacia las nubes, la enorme boca del gigante de repente se expandió 100 veces. Hubo un clic. Su enorme boca se tragó las nubes oscuras que estaban densamente cubiertas de relámpagos. También se tragó una gran superficie de espacio. Chu Zhou chasqueó los labios y murmuró en su corazón: «Invencible». Fu Yue observó cómo Chu Zhou se tragaba más de 100 criaturas de la raza de la niebla de nivel Señor Supremo del mundo trascendente de un solo trago. Su cuero cabelludo se entumeció. Xu Xi, Miller, Feng Yan, Solomon y los demás definitivamente no son su rival. Creo que, incluso Romo, que ocupa el primer lugar en la lista de prodigios humanos que hay que matar, no es su rival ahora. Chu Zhou abrió expectante su tablero de atributos. Attribute Points, 41,008 trillion, más 40,000 trillion. Mis puntos de atributo han aumentado en 40,000 billones. Esto debería ser suficiente para mí para mejorar el primer nivel de Killing Sword Art al reino perfeccionado. Una pizca de alegría apareció en su rostro. En el momento siguiente, su cuerpo había vuelto al tamaño de una persona normal. Silbido. Su figura brilló y apareció junto a Dragon. Fu Yue y los demás también volaron. Ahora, no había niebla espesa en esta área. Hasta donde alcanzaba la vista, había enormes estalagmitas por todas partes. Chu Zhou, ¿qué eran esas extrañas criaturas hace un momento? Es demasiado extraño. Parecen capaces de fusionarse con la espesa niebla a voluntad. También pueden controlar la espesa niebla para transformarse en poderosas armas y poderosas bestias feroces. Preguntó Fu Yue con curiosidad. Es una vida de Misttrace de. Chu Zhou le dijo a Fu Yue y los demás sobre la situación de Misttrace. En realidad, es la carrera de la niebla de la carrera fuente. Fu Yue chasqueó la lengua sorprendida. Realmente no sé cuántos seres vivos de las distintas razas del universo fueron capturados por el Señor de la Reencarnación en aquel entonces y encarcelados en el reino místico de la reencarnación. Chu Zhou y los demás conversaron mientras buscaban en el vasto bosque de piedras. Este bosque de piedra era donde residía Misttrace. Quizás había algunos secretos escondidos aquí. Ven aquí. Bin Selin de repente llamó a Chu Zhou y a los demás a una zona llena de innumerables estalagmitas suaves. Mira las palabras y marcas en las estalagmitas. Señaló las docenas de estalagmitas. Chu Zhou, Fu Yue y 11 Liujin inmediatamente miraron hacia arriba. Pronto, vieron palabras dispersas en las estalagmitas, así como muchos dibujos aparentemente aleatorios. La técnica de las 6 espadas de aniquilación. Chu Zhou miró seriamente las palabras en las estalagmitas. En realidad, había una técnica de sable grabada en él. Sin embargo, esta técnica definitiva parecía haber sido escrita casualmente por alguien. Además, lo que se registró principalmente no fue el contenido de esta habilidad única, sino más bien la comprensión de esta habilidad única. Chu Zhou reflexionó seriamente y lentamente se sumergió en ello. Según su experiencia, determinó que este llamado arte del sable de las 6 aniquilaciones debería ser una técnica ordinaria de nivel marqués. Era muy inferior a la profundidad del arte de la espada asesina que cultivó. Sin embargo, la comprensión de la técnica de las 6 espadas de aniquilación por parte de la persona que dejó las palabras fue extremadamente exquisita y profunda. Parecía haber superado con creces las profundidades contenidas en la técnica de las 6 espadas de aniquilación y alcanzado otro nivel. Chu Zhou también había cultivado técnicas de sable antes. Tenía su propia comprensión de las técnicas del sable. Pero ahora,
Sentía que su comprensión de las técnicas del sable no era nada comparada con la de la persona que dejó atrás su comprensión. La diferencia era demasiado grande. No pudo evitar quedar absorto mientras miraba. De repente, las estalagmitas donde se encontraba el arte del sable de las 6 aniquilaciones emitieron de repente una luz deslumbrante. Innumerables sombras de sables ilusorias salieron volando de las estalagmitas y se fusionaron con el cuerpo de Chu Zhou. Innumerables comprensiones del arte del sable de las 6 aniquilaciones aparecieron inmediatamente en la mente de Chu Zhou. Le pareció ver una figura aterradora e incomparable de pie en las profundidades del cielo estrellado, practicando el arte del sable de las 6 aniquilaciones. Con un corte, la galaxia se invirtió. Con un solo corte, el mundo fue destruido. Con un solo corte, todos los seres vivos fueron destruidos. Esa figura incomparable era demasiado aterradora. Con el sable en la mano, parecía invencible. Mientras quisiera, parecía ser capaz de matar a todos los seres vivos de una galaxia con un solo corte. Era tan fuerte que hacía temblar a uno. Chu Zhou nunca había visto a una persona tan aterradora. Después de mucho tiempo, la figura incomparable desapareció. En la mente de Chu Zhou aparecieron innumerables ideas sobre las técnicas de sable. No obtuvo el método de cultivo de la técnica del sable de las 6 aniquilaciones. Sin embargo, sintió que la iluminación de estas técnicas de sable era aún más preciosa. Al igual que Chu Zhou, Lon, Fuoyue, Bin Selin y 11 Liujin observaban las palabras y patrones dispersos en las estalagmitas. Las estalagmitas de repente emitieron luz y una gran cantidad de sombras volaron y se fusionaron con sus cuerpos. Cuando Lon, Fuoyue, Bin Selin, 11 Liujin y los demás abrieron los ojos, todos se llenaron de alegría. Chu Zhou, las palabras y patrones en estas estalagmitas parecen ser conocimientos de cultivo dejados por un experto sin igual. Además, contiene la energía espiritual de ese experto incomparable. Una vez que alguien comprenda seriamente estas palabras y patrones, los conocimientos se transmitirán a la persona que los comprenda. Dijo Fuoyue emocionado. Sus ojos de rubí emitieron una luz abrasadora. Bin Selin siempre había estado tranquila y serena, pero en ese momento ya no podía mantener la calma. Siento que este podría ser el lugar donde una vez se cultivó el Señor de la Reencarnación. Es posible que él haya dejado atrás estas ideas casualmente cuando se estaba cultivando. Jajaja, aunque las artes absolutas registradas aquí están incompletas y no existen métodos de cultivo específicos, siento que los conocimientos que contienen son aún más preciosos. Esta vez hemos hecho una matanza. Dragón no pudo evitar reírse. Me he ganado mucho. 11 Liujin también estaba temblando de emoción. Miró las estalagmitas esparcidas a su alrededor con una expresión de ebriedad. Esta es nuestra oportunidad. A continuación, cultivaremos aquí durante un periodo de tiempo hasta que absorbamos todos los conocimientos de cultivo contenidos en las estalagmitas. Chu Zhou tomó una decisión rápida e inmediatamente activó una niebla del caos, formando un enorme mar de niebla del caos que envolvió el bosque de piedra. Fue para evitar que los forasteros perturbaran su cultivo. Dragón y compañía no podían esperar para comprender las estalagmitas. Sabían que esta era una oportunidad única en la vida. Podría resultar muy difícil encontrar esa oportunidad en el futuro. Tenían que apreciarlo. Por eso, no quisieron perder ni un segundo. Chu Zhou miró a los dragones y a los demás que habían entrado en un estado de comprensión y sonrió. Con la ayuda de los muchos conocimientos aquí, podría cultivar el primer nivel del arte de la espada asesina hasta el nivel perfecto sin gastar ningún punto de atributo. Chu Zhou sonrió y caminó frente a las estalagmitas. Comenzó a estudiarlo seriamente. Capítulo 711. El desafío de Miller. En el reino místico de la reencarnación, en el bosque de piedra. Un mes después. ¡Ah! Un claro grito de espada vino repentinamente de Chu Zhou, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo. Miles de millones de luces de espada con forma de pelo de buey salieron repentinamente disparadas de todos los poros de su cuerpo.
Siguieron cambiando y girando fuera de su cuerpo, formando gradualmente un loto verde incomparablemente enorme. Al mismo tiempo, el ide-espada translúcido apareció de repente alrededor del loto verde que se balanceaba. Cada grupo de ide-espada tenía cientos de metros de altura, y algunos incluso 10.000 metros de altura. Corrientes de espada y se convirtieron en densas hojas de loto que cubrieron el vacío. Dragón y compañía, que comprendían las estalagmitas, se despertaron sobresaltados. Instantáneamente sintieron una aterradora intención de espada que podría destruir todos los mundos. El Killing Sword Art de Chu Zhou se abrió paso de nuevo. Dijo Fuoyue en estado de shock. Miró a Chu Zhou, que estaba sentado en la plataforma de loto. Podía sentir claramente que la espada apuntada al cuerpo de Chu Zhou era incluso más fuerte que antes. Se rumorea que Killing Sword Art de Lord Bei Kan tiene un total de 24 niveles. Chu Zhou solo se ha cultivado hasta el primer nivel, pero ya es tan aterrador. Es difícil imaginar qué pasará cuando complete los 24 niveles. Dragon miró las innumerables hojas de loto condensadas a partir de miles de millones de luces de espada y el enorme loto verde en el centro. Realmente sintió lo aterrador que era el Killing Sword Art. Sintió que ni siquiera podría resistir el ataque de una hoja de loto. Viejo Chu, parece que está a punto de cultivar el primer nivel del arte de la espada asesina a la perfección. Es realmente pervertido. 11 Liujin tartamudeó mientras miraba a Chu Zhou como si estuviera mirando un monstruo. Es un pervertido. Bin Selin asintió con la cabeza. El Killing Sword Art fue la principal técnica de nobleza del universo entre los humanos e incluso entre las innumerables razas del universo. La dificultad de cultivar una habilidad tan única era evidente. En términos generales, se consideraba rápido poder alcanzar el reino principiante en decenas de miles de años. ¿Cuánto tiempo había estado Chu Zhou en contacto con Killing Sword Art? Solo ha pasado un año. En un año, no solo había alcanzado el reino principiante, sino que también había cultivado el primer nivel hasta el reino perfeccionado. Esta velocidad de cultivo era inimaginable para otros genios humanos. Si no era un pervertido, ¿qué era? En la plataforma de loto, Chu Zhou abrió los ojos. Dos vórtices de ide-espada formados por miles de millones de rayos de espada aparecieron en el fondo de sus ojos. Como era de esperar, con la ayuda de las innumerables comprensiones de cultivo aquí, no necesité consumir ningún punto de atributo. El primer nivel de Killing Sword Art avanzó automáticamente al reino perfeccionado. Una pizca de alegría apareció en el rostro de Chu Zhou. En ese caso, usaría sus puntos de atributo para aumentar el segundo nivel del Killing Sword Art. Tan pronto como pensó en ello, Chu Zhou volvió a cerrar los ojos ante las miradas sorprendidas de Dragon y los demás. En su conciencia, apareció la exquisitez 43 a 84 del Killing Sword Art. Apareció la segunda pintura de espada de matanza. Pintura de lluvia de espada. Actualiza el arte de la espada asesina. El corazón de Chu Zhou se agitó. En un instante, su tablero de atributos tembló. Un vasto poder surgió como un torrente y surgió en la mente de Chu Zhou. Bajo el efecto de este misterioso torrente, los pensamientos de Chu Zhou corrían a una velocidad inimaginable. La exquisitez del 43 al 84 del Killing Sword Art, así como la Sword Rain Panting, eran originalmente extremadamente difíciles de comprender. Incluso los prodigios con mayor comprensión entre las decenas de miles de razas del universo probablemente pasarían mucho tiempo comprendiéndolo. Sin embargo, en este momento, todo tipo de exquisitez y la pintura de lluvia de espada se volvieron extremadamente fáciles a los ojos de Chu Zhou. Era como si una pregunta de cálculo difícil se hubiera convertido de repente en 1 más 1 igual a. Todos los misterios profundos surgieron en su corazón como una fuente. El loto verde debajo de Chu Zhou y las capas de hojas de loto de repente se transformaron en rayos de espada que eran como miles de millones de pelos de vaca y regresaron a su cuerpo. Al mismo tiempo, una deslumbrante columna de luz se disparó hacia el cielo desde su cuerpo. Sobre su cabeza, el viento y las nubes cambiaron repentinamente y aparecieron interminables nubes oscuras. Entonces empezó a llover.
Una lluvia interminable cayó del cielo y ahogó el cielo y la tierra. Está lloviendo. Dragon se secó el agua de lluvia de la cara. Podía sentir vagamente que el agua de lluvia estaba fría y parecía un poco más fría que el agua de lluvia normal. Su intuición le dijo que esta lluvia no era una lluvia normal. Recogió un poco de agua de lluvia con las manos y la observó atentamente con su vista interior. No lo habría sabido si no lo hubiera visto, pero se sorprendió cuando lo vio. TSK. Maldita sea, estas gotas de lluvia en realidad están condensadas por interminables luces de espada. El cuero cabelludo de dragón se entumeció mientras se sacudía apresuradamente el agua de lluvia de sus manos. Incluso instintivamente activó un escudo de energía para aislar la lluvia que caía sobre su cuerpo. Esta es la escena después de cultivar la segunda pintura de espada de matanza del arte de la espada asesina. La pintura Sword Lotus que cultivó Chu Zhou acaba de ser perfeccionada. ¿Cultivó la pintura Sword Rain tan rápido? Fu Yue miró a Chu Zhou confundido, como si hubiera visto un fantasma. Había visto muchos vídeos de batallas del rey Bei Kan. También había visto la escena del rey Bei Kan usando Sword Rain Panting para lidiar con el enemigo. Por lo tanto, pudo ver de un vistazo que Chu Zhou había dominado la pintura de lluvia de espada. 2 No. Increíble. 11 Liu Jin también quedó atónito. Bin Selin respiró hondo y apenas se calmó. Una vez vi un vídeo de batalla de Lord Bei Kan en el campo de batalla de las 10.000 razas. Lord Bei Kan una vez se enfrentó a un ejército de miles de millones de razas extranjeras, solo en el campo de batalla de las 10.000 razas. En ese momento, solo agitó su espada brevemente y nubes oscuras cubrieron instantáneamente todo el campo de batalla. Entonces empezó a lloviznar. En menos de 10 segundos, el ejército de miles de millones de razas extranjeras se derritió bajo la llovizna. Dragon y los demás se sorprendieron al escuchar eso. Casi de inmediato adivinaron que la razón por la cual el agua de lluvia era inofensiva era porque Chu Zhou la estaba controlando. Sin embargo, si Chu Zhou tuviera alguna intención asesina, la lluvia interminable que descendía del cielo frente a él se convertiría inmediatamente en el arma más feroz del mundo. Attribute Points. 3,508 trillion, Killing Sword Art. Perfected Second Level. Chu Zhou miró la información en su tablero de atributos con una expresión de satisfacción. En el segundo nivel perfeccionado del arte de la espada asesina, su fuerza había aumentado por un gran margen nuevamente. Con un pensamiento, las nubes oscuras que cubrían el cielo desaparecieron instantáneamente. La lluvia que cubría el cielo y la tierra también desapareció. Chu Zhou, ¿has dominado la pintura de lluvia de espadas del Killing Sword Art? Al ver que Chu Zhou se había detenido, Fu Yue inmediatamente corrió y preguntó. ¿Crees? 11 Chu Zhou sonrió. Fu Yue puso los ojos en blanco. Ella ya sabía la respuesta después de ver la expresión de Chu Zhou. Eres tan pervertido. Ella suspiró profundamente. Dicho esto, caminó hacia otra estalagmita y comenzó a comprender las palabras y los patrones que contenía. Dragon, Bin Selin y 11 Liu Jin felicitaron a Chu Zhou por su avance y continuaron estudiando las estalagmitas. Chu Zhou continuó estudiando las estalagmitas. Las diversas ideas contenidas en estas estalagmitas fueron rápidamente absorbidas por él y convertidas en su propia acumulación. Mientras Chu Zhou y compañía comprendían las estalagmitas en el bosque de piedra, los otros prodigios también obtuvieron varias oportunidades en el reino místico de la reencarnación. También hubo muchos modelos que fueron asesinados por otros modelos mientras luchaban por oportunidades. También hubo muchos genios que fueron asesinados por razas extranjeras en el reino místico de la reencarnación. En una cueva subterránea profunda, Miller estaba sentado con las piernas cruzadas en un estanque lleno de un misterioso líquido dorado. En el misterioso líquido dorado, aparecieron patrones misteriosos, como si contuvieran el poder más fundamental del universo. Miller devoró rápidamente el misterioso líquido dorado y todo su cuerpo experimentó una transformación mágica. La aflicción estaba escrita en todo su rostro, como si estuviera sufriendo la tortura más cruel del mundo. Grieta.
Su cuerpo de repente tembló violentamente y el sonido de una materia dura rompiéndose salió de su cuerpo. Luego, trozos de hueso blanco fueron expulsados de su piel. Se sacaron trozos de carne e incluso trozos de carne sucia de las heridas arrancadas por los trozos de hueso. Se podía ver vagamente una vasta luz dorada circulando a gran velocidad en su cuerpo a través de las heridas. Este es el líquido espiritual divino, no podemos desperdiciarlo. Miller abrió los ojos y miró como loco el líquido dorado que quedaba en la piscina. Soportó el dolor que era incontables veces más doloroso que le quitaran los tendones y la piel. Apretó los dientes y tragó el líquido dorado restante. En el momento en que devoró todo el líquido dorado, las pupilas de Miller se dilataron y dejó escapar un rugido extremadamente doloroso y encantado. Silbido. Su figura desapareció instantáneamente de la cueva subterránea y apareció en el cielo sobre un bosque. Estallido. 2 alas de luz sagrada que tenían más de 5,000 kilómetros de largo se extendieron repentinamente desde su espalda. Se transformó en un sol blanco resplandeciente que emitía una luz ilimitada. Ondas de energía devastadoras salieron de su cuerpo. El bosque de abajo y las montañas circundantes quedaron reducidos a polvo casi instantáneamente. Muchos genios que buscaban oportunidades cercanas se alarmaron. Ese es Miller. ¡Ay Dios mío! El aura de Miller es tan aterradora. Parece haber atravesado el camino. ¿Qué tipo de oportunidad fortuita obtuvo? ¿Cómo se hizo su fuerza tanto más fuerte? Es demasiado envidiable. Muchos prodigios miraron a Miller bajo el sol blanco y abrasador y se conmovieron. Las 2 alas de luz sagrada que cubrían 10.000 millas hicieron que estos genios sintieran una amenaza incomparablemente grande. Podían sentir claramente que las 2 alas de luz sagrada contenían un poder aterrador lleno de dignidad y santo. Miller flotó en el cielo y sintió el poder tan profundo como el mar en su cuerpo, especialmente el poder que estaba lleno de solemnidad y orden en su línea de sangre. Estaba encantado. Jajaja, Miller, de hecho soy un orgulloso hijo del cielo. Incluso puedo encontrar un tesoro cósmico como el líquido del Espíritu Divino. Con la ayuda del líquido espiritual divino, mi físico y mi línea de sangre han experimentado una transformación fundamental. Mi fuerza actual es al menos 3 veces más fuerte que antes de mi transformación. Sintió los cambios en su cuerpo y estaba extremadamente emocionado. En este momento, la figura de Chu Zhou apareció en su mente. Chu Zhou, quiero desafiarte. Miller rugió de repente, su voz llena de confianza y arrogancia. ¿Qué? ¿Miller quiere desafiar a Chu Zhou? Muchos prodigios que miraban a Miller desde una instantáneamente se alborotaron. Estás sintonizando el canal de YouTube, Crónicas del Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.